El presidente de Rusia declara una movilización militar parcial y anunciaba ayer el desplazamiento de 300.000 rusos al frente ucraniano. La población reaccionó. Miles de personas salieron a la calle en protesta de la guerra. Los rusos no quieren ir al frente y la policía ayer detuvo a más de 1.400 personas. Los ciudadanos buscan cómo salir del país lo antes posible. Los ciudadanos se han levantado en Rusia, pero cabe preguntarse cuándo lo haremos los españoles. Mientras el país se entierra en una inflación difícil de superar, el gobierno tiene claro otro objetivo: el adoctrinamiento a los niños. En concreto, el adoctrinamiento a los niños en la sexualización y en la ideología de género que promueven los comunistas de Podemos y secundan desde el PSOE. Las palabras de la ministra de Igualdad sobre el derecho de los niños a mantener relaciones sexuales con quien deseen fue cuanto menos aberrante, por no decir ilegal. Nuestra ley fija un mínimo legal: los menores de 16 años no pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, porque estaríamos hablando de pederastia. ¿Esto es lo que quiere el gobierno para el futuro de nuestros hijos? ¿Esto es lo que necesitan los niños? ¿No una formación excelente? ¿No una buena educación para estar preparados para el futuro? No. Esta es la agenda del día del gobierno para los españoles: sexualizar a nuestros hijos. Comenzamos. Estamos a 22 de septiembre, jueves, y les tengo, antes que presentar a la mesa, indicar que ya hay una moción por parte de la ciudadanía. Han movilizado una petición de firmas en contra de Irene Montero y piden su dimisión. No sin antes presentar a Julio Ariza. Muy buenos días, Julio. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Son buenos días porque seguimos aquí y podemos seguir peleando. Pero la verdad es que pinta mal allí en Ucrania, en Rusia. Las declaraciones de Putin de ayer son muy alarmantes, porque parece que haya una conjura de necios en la que la palabra paz no existe para nadie. Es decir, yo no había visto jamás. ¿Recordáis los del no a la guerra, no? Sí. Eran por millones en todas partes del mundo. Ahora no hay nadie de no a la guerra. No hay nadie que pueda salir y decir: oiga, vamos a hacer algo por la paz, vamos a sentarnos a hablar, o esperamos a que los acontecimientos nos lleven a una situación de irreversibilidad en el que uno lance una bomba nuclear de estas, digamos, localizada en un punto muy concreto, pero que todavía no sea una conflagración a nivel mundial, y vemos cómo se dan los pasos para que al final no quedemos aquí ni uno y digamos: ¿y esto cómo empezó? El general Liebes decía una cosa muy fantástica, decía: una guerra la empieza un imbécil y luego 1000 tíos súper inteligentes no son capaces de pararla. Estamos en esa situación, pero es que tampoco veo a los 1000 inteligentes intentando pararla. Veo a un montón de tíos listísimos ganando muchísimo dinero que solo hablan de seguir con la guerra y de enviar más armas. Mientras los que mueren son los hijos, no son sus hijos. O sea, si cualquiera de estos, o Macron, o Biden, tuvieran un hijo suyo en una trinchera, en Kiev, o cerca de Kiev, o en Kherson, o en Donetsk, donde sea, ¿qué dirían? ¿De qué estamos hablando? ¿Pero por qué se han deshumanizado tanto? ¿Por qué tienen miedo a que alguien diga: no, es que usted está con los rusos? O sea, el hecho de pedir que se sienten para buscar la paz es estar con los rusos. Ya solo se puede estar con un discurso oficial, dominante, único, exclusivo, sin matices, sin peros, sin inteligencia, sin crítica, sin reflexión, nada. Solo lo que nos diga la agencia France Press, Associated Press en Estados Unidos y 4 chiflaos. Hombre, por favor. Buenos días. Es que de verdad que ya no puedo más. ¿Quieres, Julio, que les digamos a los espectadores, les volvemos a recordar el Telegram? Sí, ponemos ese número de teléfono para que puedan participar, porque encantado de la vida. Seguimos con el tema de Rusia, tenemos más temas pendientes, pero la verdad es que, que para que la gente se pueda desahogar, ¿no? Porque vivimos una situación extrema en todos los ámbitos. Tengo que seguir saludando a la mesa, pero ponnos el Telegram para que así podamos ir avanzando. Por este lado de la mesa tenemos a Mario Conde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. He visto a don Julio un poquito excitado, ¿no? Estaba casi se ahoga, tendría que llorar un poco para desahogarse, ¿no? Pero bueno, la mejor manera de desahogarse es llorar. Dice don Julio que una idea que yo creo que no es original, porque dice: estamos viviendo un mal momento que parece una conjura de los necios. A los que nos gusta la historia no estamos seguros de que el siglo XX y parte del XXI no se defina precisamente como una conjura de cuasi necios, ¿no? O
sea, que yo no creo que nada de lo que está pasando es original. O sea, tú estudias la historia, siempre pasa lo mismo. Si lees, por ejemplo, a alguien del siglo VI como Confucio y ves lo que te dice la administración pública, estás leyendo lo que está sucediendo en el día de hoy. O sea, don Julio, la conjura de los necios es una especie constante a lo largo de la historia. Lo único que varía son los nombres y la intensidad. Porque, o sea, lo que sí te doy la razón es que en este momento la intensidad de la necedad está alcanzando cotas verdaderamente siderales. Y llore usted un poco, por favor, para desahogarse. Por este lado tenemos a Isaac Parejo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como bien dice Mario Conde, sí, lo hemos vivido varias veces y la diferencia quizás de ahora con antes es que antes no existían redes sociales, medios de comunicación de masas. Claro, ¿quién se enteró de la sociedad normal? ¿Quién se enteró de la guerra de los Balcanes en los 90? Pues la gente hacía su vida normal y bueno, pues sí, veíamos noticias, pues, y ahora lo que pasa es que nos bombardean constantemente con la guerra de Rusia y también, por supuesto, hay muchísima manipulación, cosa que antes la había en menor grado, y censura sobre todo. Yo siempre me he declarado, o sea, nunca he hablado sobre el tema de la guerra porque primero no es un tema que yo domine a la perfección y no es un tema en el que me gusta meterme, pero sí quiero que haya libertad de expresión y de prensa en mi país y en Europa. Y aquí lo que no se puede hacer y lo que se ha hecho en Europa es prohibir en medios de comunicación, medios de propaganda, porque son de propaganda, pero es que la propaganda es lícita, o sea, tanto de un bando como otro. Lo que no tiene sentido es que nos bombarden con la propaganda de un bando solo y nos prohíban la propaganda de otro. Oye, ¿no? Pues si ya vamos a autorizar la propaganda, vamos a autorizar de las dos partes y ya que cada uno elija con su criterio. Yo siempre he visto de forma vergonzosa lo que se ha hecho en Europa con el tema de la propaganda, que, repito, es un arma de guerra. La propaganda siempre lo ha sido. Por este lado, Enrique Calvet. Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos, a los telepacientes en primer lugar y a toda la mesa, por supuesto, a la que me honro de acompañar. Bueno, pues si el primer tema que ha lanzado el señor Ariza de manera flegmática es la invasión de Rusia y las consecuencias, por supuesto que no hay nada nuevo en la historia, salvo la tecnología. La capacidad destructiva ha aumentado mucho, ¿verdad? Y, hombre, vamos a ver, hay algunas pistas que dan sobre la situación que son, como decía, los miles inteligentes deberían estudiar. Una es la fortísima y radical posición de Erdogan, el turco, a la salida de la reunión de los que se podrían llamar los que le tienen un diente a Occidente, que no creo que sean tanto así, porque ahí está India, por ejemplo, que le tiene un diente a Pakistán y a China por Occidente. Pero bueno, más o menos lo que creó Tito, ¿no? el tercer grupo. Y él ha dicho clarísimamente que no, esto se acaba cuando se devuelvan los territorios. Luego ya tenemos una condición para la paz que es enormemente difícil, por cierto. Bien. Yo estoy seguro que están negociando por debajo, por detrás, por arriba, y evidentemente porque la guerra nuclear no le interesa a nadie, y en particular a China, que se ha distanciado. En eso hay algo de esperanza. Después, segunda cosa, la respuesta, porque iba a haber una contraofensiva, una réplica rusa evidente a la ofensiva ucraniana, afortunadamente hasta ahora está siendo bastante más débil de lo que yo me hubiera esperado. Es decir, no ha enviado sus enormes bombarderos contra la población civil, no está empleando toda su force de frappe. Ha dicho, enviaré gente, 300.000, cosa que es bastante difícil aunar y tal, y tiene coste social dentro. Bueno, o sea que también parece que todavía no ha llegado al máximo grado de desesperación destructiva. Eso no es la peor noticia que podríamos recibir. Y por lo demás, la propaganda y la información o medios de comunicación son unas armas más, o sea, son actos de guerra, vamos, o sea, eso no. Y Europa está viviendo claramente una situación de parabellum o de preguerra o lo que sea. Por ejemplo, si en España se cierra Russia Today, evidentemente, como dice nuestro amigo, afecta a la libertad de expresión.
pero es un acto de guerra, es decir, y en esos actos de guerra, pues evidentemente lo que haces es lo mismo que hacía Churchill, es decir, es un acto de guerra suponiendo que alguien haya declarado la guerra. España, que yo sepa, ni está en ninguna guerra, ni se le espera. Y que yo sepa, para poder bloquear un medio de comunicación, tendrás que pasar al menos o por un juez o por el Congreso de los Diputados. Absolutamente. Es decir, lo que se ha hecho con el tema de medios, y coincido con Isaac al 100%, es inaceptable. Porque además mañana te lo van a hacer a ti, o se lo van a hacer a Mario, o nos lo van a hacer a nosotros. No, si no es tan simple como eso. Ya nos lo hacen. Ya no lo habitualmente. han hecho, hombre. Imagínate lo que se que nos cuenta en den la tele Rusia, en la ¿no? cabeza. Por eso lo digo, lo que han Rusia. hecho con Russia Today es nos calificarnos a los espectadores occidentales de tontos, de lelos, de estultos. Es decir, oiga, déjenme valorar a mí lo que dice Russia Today, porque además, aunque usted me lo impida, hay mil maneras hoy tecnológicamente de escuchar Russia Today o de ver Russia Today. Y es que aparte hemos visto... Eso es quien lo escucha. Inaceptable. Russia Bueno, Today escucha nadie. es propaganda. Es propaganda pura, pero no ahora, es propaganda desde que nació. Aquí hemos visto Antena 3 enseñar bombardeos que se produjeron en Shanghái en 2015, enseñarlo como bombardeos de Rusia a exacto, Ucrania. sí. Y hemos visto manipulaciones así en Antena 3, Tele5, en un montón de medios de ¿Qué comunicación. dices que no te entendió? ¿Dices que Antena 3 no es propaganda? Que sí, todo el contrario. No, es que no te había captado. Antes de continuar con la tertulia... Y tenemos Radio que saludar Pirineos era para que propaganda, puedan- y luego la hacía propaganda. Si permites una propaganda, permites la otra. Isaac, Pero tenemos que ahí es saludar- donde tal vez- discrepo El único de- sitio donde no es propaganda es el país. Un momento, que tenemos que saludar a David García para que pueda hablar igual Bueno, que pero que vosotros en conste que no esta- se me dejó terminar. No te has dejado... Pues termina. Que sí. ¿Y qué? Solo una cosa. Claro que España está en una situación de preguerra como los demás. Está en una guerra moderna. Hace mucho tiempo que no se declaran guerras. Ni Irak contra Irán lo hizo. Y fíjate que hubo muertos, etc. Las guerras hoy no se declaran, se practican. Hay unos primeros momentos que son solo de propaganda. Esperemos que se quede ahí. Pero evidentemente que la Unión Europea o Europa, porque también está Inglaterra, etcétera, ha decidido que en este momento, a nivel de propaganda, que es un arma de guerra, se utiliza y se impide la propaganda extranjera y se practica propaganda interna. Eso es verdad. Y eso, como habéis dicho vosotros, se ha hecho de toda la vida. Ahora sí, David García. Muy buenos días, gracias por nuevamente un día más estar aquí. Bueno, viendo aquí el debate importante, yo quiero empezar dando todo mi apoyo a los vigilantes de seguridad que están comenzando sus movilizaciones para reclamar unas condiciones justas, un estatuto, todos los trabajadores justos que le proteja esos convenios que tienen que cambiar y evitar el intrusismo, porque están ahí fuera y son la primera línea de defensa que tenemos en muchos sitios. Somos un vigilante de seguridad el primero que acude y son los más denostados, y estamos viendo. Y cuanto al tema de Rusia, bueno, yo creo que la Unión Europea sigue cazando moscas, España sigue cazando moscas y no se enteran de que la injerencia rusa ha existido desde hace mucho tiempo, pero es que la injerencia de Estados Unidos ha existido durante mucho tiempo, la injerencia de Bruselas, la injerencia de todo. O sea, que ese juego de la propaganda ha existido siempre, ha sido toda la historia, o sea, no es una cosa que haya nacido ahora. El problema que se está destapando es eso, que Rusia ha jugado sus cartas muy bien durante muchos años. Lo vimos perfectamente cuando Trump denunciaba perfectamente ante la delegación alemana cómo estaban vendiendo toda su soberanía a Rusia, y Rusia jugó a sus cartas. Si yo tengo el poder control de los suministros, yo tengo el poder para coger y jugar mis cartas, y las ha jugado en el Donetsk, la ha jugado en esa parte de Ucrania que ellos consideran suyo, porque Putin no aspira a otra cosa que hacer la reunificación de la Unión Soviética, es lo que él quiere. Y le da igual Europa, le da igual Estados Unidos y le da igual China hasta cierto punto, porque China es su mayor valedor. Y mientras China le siga siendo su valedor, Putin se va a sentir con fuerza para poder seguir tensando la cuerda. Los que anuncia los 300.000, lo que anuncia de posibles ataques de otra forma, pues lo que estamos diciendo, no ha llegado a coger nunca, a desplegar completamente toda la maquinaria bélica rusa sobre Ucrania, y estamos viendo como aquí nos estamos dedicando con chorradas a nuestro gobierno que está partido en dos, que si apoyamos a Ucrania, que si apoyamos a Rusia, y ahora pues el movimiento maestro es cerrar una televisión como Russia Today, que lo único que puedes hacer para que no te infecte la propaganda rusa simplemente es cambiar de canal, lo que simplemente es eso. Pero esta gente, pues como siempre, no se entera por dónde le sopla el viento, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isaac, que hoy es Russia Today, mañana puede ser el Toro TV y cualquiera de nosotros. Y bueno, yo tengo gente, aquí en la mesa hay gente que sabe lo que es la censura y lo que es que se ha expulsado de la sociedad. Una pregunta, Luis, perdón. Lo que has dicho de lo de vigilante de seguridad. ¿Tú sabes si ya se ha conseguido equiparar a la Guardia Civil
con los cuerpos de seguridad de las autonomías y en particular con los mozos de escuadra? ¿Te refieres ¿En el dinero? No. ¿Por qué? Porque No, ¿verdad? Pero el otro día estuve hablando con un guardia civil que me paró porque, bueno, me paró porque es amigo mío, no porque yo hubiera cometido ninguna infracción de ningún tipo, no, eso no. Y me estuvo diciendo, oiga, seguimos en unas condiciones de desigualdad flagrante. Total y absoluto hay un abandono. Está muy bien los del servicio, de seguridad, pero no habría que... Las fuerzas del Estado habría que incidir. Nosotros estamos con todos, pero claro, yo digo esto porque hoy, por ejemplo, tenemos una movilización de solidaridad en Valencia y estamos viendo cada 2 por 3 como los vigilantes de seguridad, sobre todo en la zona de los metros, sobre todo en Cataluña, estamos viendo los continuos peleas, apuñalamientos que hemos visto y la situación tan grave que están viviendo en una situación precaria de un convenio que cada vez les exprime más y cada vez hay mayor intrusión y, por supuesto, las fuerzas de ocupación del Estado siempre ha sido una de las puntas de lanza de Vox. Y no existe esa equiparación, porque encima la subida que se le ha hecho en unos complementos que a la hora de la jubilación no se va a ver reflejada. La semana que viene tenéis a la Guardia Civil clamando de nuevo por ello. Ya estaremos con ellos, como siempre. Si os parece, Don Julio, una noticia que a lo mejor le calma un poquito. Curiosamente, quiero decir que demuestra que hay negociaciones por debajo. Curiosamente, hoy se ha dado el mayor intercambio de prisioneros pacíficos, incluso devolviendo gente del batallón Azov a Ucrania, etc. O sea que es muy compleja la situación, que por cierto con el batallón Azov, como saben, los rusos hicieron una felonía habitual, es decir, para que dejaran Mariupol les dijeron, sí, les consideramos combatientes regulares, miembros del ejército y ríndanse y tal. Y cuando se rindieron, el Supremo ruso dice, no, estos son terroristas, y no los devolvieron, mientras que los regulares sí los dieron. Pero ahora ya los están... Es decir, que hay cosas por debajo que evidentemente no sabemos, eso también. Yo creo que sí que se está negociando, yo qué sé, pues una especie de alto el fuego, yo qué sé, ahí ya tendría que tener mayor información, pero no desespero que se esté negociando, o sea, que solo se esté... Ahora, que Europa se está en una época, se está como preparando para situaciones casi bélicas, sin duda. Eso Vamos sí a contar ahora todo esto porque hemos hecho una actualización de la situación de Rusia. No sin antes, queremos darle las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el tema de la guerra ahora en Ucrania. Esta guerra trata sobre extinguir el derecho de Ucrania a existir como un Estado. Así de sencillo. Y el derecho de Ucrania a existir como pueblo, sin importar dónde estéis, sin importar dónde viváis, sin importar lo que creáis. Esto debería helaros la sangre. Que cada día es... Julio, me cuesta creer, perdonadme, que sea Biden. ¿Por qué? Es que porque mirad las imágenes. Son personajes diferentes. Pero que no es de imagen o de lo que digas. No. Que es un producto virtual. O es un doble. Un doble, sí, un Así de simple. Joder, con uno ya tenemos bastante. El doble me parece mucho. O el triple. Con esta criatura un doble, oh Dios mío, Luis, de verdad. Justo lo contrario. Muy apenado te veo. Hay que mirarlo bien. Es que yo, como estoy todo el día viendo vídeos de Biden, y me sorprende ¿Has hecho una muchísimo promesa? que Es una penitencia. Has hecho una promesa. Otras cosas no se me ocurren. Bueno, te estaba pensando en el camino de Santiago, pero voy a hacer esto. Tiene despistes tiene bastantes. No sé si a lo mejor... No, pero este que está ahora no tiene despistes. No tiene despistes. Tiene una mirada, una actitud y una forma de hablar que no tiene nada que ver. Es decir, puede ser que también en este tipo de enfermedades, y él tiene un... O que saquen a este siempre, para que saquen al otro. Chica, pues, no lo sé. No podrá tener... Pero, joder, es muy curioso, De verdad que es muy curioso. Lo dices totalmente en Tenemos serio. también, ya que hemos en serio. escuchado las declaraciones de Sí, Biden, sí. también tenemos las declaraciones del presidente de Ucrania, Zelensky. Vamos a escucharlas. Otro. Pero Rusia, en lugar de detener sus crímenes de agresión, que comenzaron ya en 2014, y se ha transformado en una invasión total, no nos ha dejado otra opción que no sea defendernos. Lo hicimos. Hicimos retroceder al agresor más allá de la frontera reconocida internacionalmente del Estado ucraniano. Y este es el principal ingrediente de nuestra fórmula de paz. Nuestro gran ingrediente. El castigo. El castigo por el crimen de agresión,
el castigo por la violación de las fronteras y la integridad territorial, el castigo que debe ponerse hasta que la frontera reconocida internacionalmente se restaure, hasta que la agresión se detenga y hasta los daños y las pérdidas de la guerra sean totalmente recompensadas. Y os cuento algo más. Desde Podemos en el Parlamento Europeo, junto también con algunos ministros de parte de Garzón, se han negado a votar a favor de una resolución europea que aprobaba la concesión de 5.000 millones de euros para Ucrania. Y eran, bueno, ahora teniendo en cuenta la situación de déficit que tiene el país por la guerra, de 30.000 millones de euros, era para paliar un poco esa situación. Y los únicos que han votado en contra son 4, 2 de ellos españoles, que se trata de Miguel Urbán, que forma parte de Podemos, ahora líder también de anticapitalistas, y Manu Pineda, uno de los hombres de Alberto Garzón. Pero 5.000 millones de euros, ¿genéricos o aplicables a alguna...? O sea, te doy 5.000 millones, eran adicionales, úsalos en lo que quieras, no me fío nada de Zelensky. Eran adicionales para que el gobierno ucraniano pueda hacer frente al desastre humanitario provocado por las tropas rusas, o sea, como directamente para mejorar este déficit. Suena gran expreso, para que pueda hacer frente al desastre humanitario generado por las invasiones soviéticas. Yo me gustaría que cuando das 5.000 millones de euros, lo más importante fuera una técnica de control de saber en qué se están utilizando. No me fío ni gorda. Me parece bien que nos envíe ese dinero. Pero suena mucho a infraestructuras en la que tendrán intereses empresas europeas, sin duda. Luego es muy coherente lo que dice este hombre de Zelensky, dice, mi camino para la paz lo tengo claro, el castigo irremediable. Es un sistema lógico. Sí, solo un breaking news porque acaba de salir, Madrid, Europa Press, Vox ha zanjado este jueves la posibilidad de que Macarena Olona vuelva al partido a la vista del daño que se está haciendo a través de ella. Este es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre a su disposición en lo personal, ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Es que pero volvamos a Ucrania. La entrevista de hoy de la ABC ha sido... Bueno, sí, pero que no es un tema que yo quiera sacar ahora. Bueno, yo he dicho que la fórmula de la paz era el castigo, no me imaginaba que era eso, no sé, yo qué sé. Es una casualidad, que las casualidades existen, Julio. Llora, puedes desahogarte. Enrique Calvet, que nos tenías que contar algo sobre la guerra. No, solo decía que esto del castigo, de eso que se olvide, eso es un intercambio en la paz, es decir, Rusia no puede salir castigada, es evidente, y menos si de verdad admite de alguna manera las fronteras anteriores. Ella ha dicho que ahora va a hacer lo que hizo en Ucrania, en Crimea, es decir, voy a montar un referéndum de estos que se votan y ya verás cómo me votan a mí. Bueno, y por supuesto, es decir, Zelensky tiene que poner un órdago para que la paz tenga que llegar a un equilibrio, es decir, admitir que no haya castigo y estas cosas. De todas las maneras, el Zelensky me está extrañando, como me extrañó Ronald Reagan, porque yo sí que creo que está demostrando por lo menos ser capaz de dar la cabeza y de liderar como un actor, es decir, de liderar anímicamente, ¿no? Compárese con el presidente de Afganistán, ¿no? Que salió por pies. Este hombre se juega la vida todos los días. Por cierto, es cierto que ayer se volvió a caer, pregunto, porque lo leí, pero claro, se volvió a caer de un alto piso un alto militar de las Fuerzas Aéreas Rusas. Sí, el de aviación se ha caído por las escaleras. Eso es lo que nos Estaban probando la nueva tecnología de rebote. Exacto. Eso es cogen al segundo bote. Eso es lo que nos falta mucho por saber. Una, la salud de Putin, que sigue siendo una posible solución, y la otra, kremlinología, porque lo saben proteger muy bien. Los suicidios involuntarios. ¿Cómo demuestra suicidios, podemos hablar del de Epstein, por ejemplo, en la cárcel, de Madoff, podemos hablar del suicidio de McAfee. Mi pregunta es, suicidarse ¿de verdad creéis que gente. El Donbass va a dejar de ser ruso? ¿De verdad creéis que la guerra va a terminarse con que Rusia, todo lo que haya hecho, no se traduzca en una anexión de esos territorios? ¿De verdad creéis que se va a devolver Crimea?
¿De verdad creéis que el paso hacia No, arriba... Crimea no, que va, no. Ah, pues el Donbass, que no sé quién es Donbass, yo no lo conozco, conozco a Don Pedro, pero a Donbass no lo conozco, pues de verdad que no se va a devolver, Van hombre. a consolidar esa anexión, Sí. seguro. Hombre, tiene el Hombre, 60% claro, ya lo con tiene un referéndum, ocupado. como dices tú, falso, hombre. No, pero a lo mejor un referéndum pactado, ya no un referéndum bajo. Es decir, que encontrar por ahí una salida. Sí, claro, alguna... ¿Qué está haciendo Ucrania? Porque, claro, hace muy mal Zelensky en hablar del 2014. ¿eh? O sea, él, su activo es, oye, había una frontera internacionalmente reconocida, incluido por Rusia, y ha sido una invasión. Eso no hay duda. Ahora, en el 2014, quien empezó los crímenes fueron los dos. Hubo una depuración étnica de rusos también en el Donbass y lo hacían los ucranianos. Y lo siguen haciendo ahora. O sea que aquí no hay buenos, hay todos malos. Aquí lo que hay es un principio de hasta aquí ha llegado usted. Es decir, no se puede hoy en día invadir impunemente, aunque lo llame operación especial. Pero estoy de acuerdo con don Mario, es decir, al final la solución tendría que pasar por una solución pactada en cuanto a lo mejor pues, que no sea anexionado por Rusia, pero sea un Estado tampón como Bielorrusia, elegido, queremos independizarnos de tal, una cosa de esta. Ya que estamos hablando de declaraciones, y antes de entrar en materia, tenemos también las del presidente del Gobierno porque lo comparaba con otra cosa. Ay, Dios, es verdad. Al final, la historia da la razón a aquellos que nos situamos en el lado correcto de la historia, y creo que el lado correcto de la historia con la pandemia es ser conscientes de la importancia de la ciencia, también de tener sistemas de salud pública robustos y, en el caso de la guerra, pues estar del lado del agresor y no del agredido, perdón, y no del agresor, ¿no? Esto es como cuando estamos por la calle y evidentemente vemos a un hombre maltratar a una mujer, pues ¿con quién estamos? Yo solo os puedo contar una cosa, y perdóname, como soy muy mayor. 1992 acudimos, Felipe González, Alfonso Guerra y otras personas a Moscú, por favor, comentarios jocosos aparte, y fuimos a ver cómo se hacía la transición. Estaba de presidente un señor que acaba de morir, se llama Gorbachev. Bueno, yo di mi discurso, Felipe González no, Alfonso Guerra sí, etc. Y por la tarde me llamó Gorbachev para ir a verle a su residencia. La residencia era una especie de edificio de esos de 400 millones de metros cuadrados, y me recibió en un despacho con rasia y con uno de seguridad. Él no hablaba o no quería hablar conmigo inglés, lo cual se lo agradecí porque tampoco es que hable muy bien yo el inglés, ¿entiendes? Y me dijo, a ver, como financiero, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son los grandes problemas que nosotros tenemos para la incorporación al mercado financiero libre? Yo le dije, mire, señor presidente, por lo que acabo de leer, su gran problema es el proceso de descomposición que están haciendo ustedes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque eso está pegado de una manera muy artificial, son razas diferentes, son religiones distintas, son conceptos distintos. Entonces, si ustedes lo liberan como si fuera una espita, eso le va a explotar en las manos. Gorbachev me miró con una cara que yo no diría que era especialmente brillante. Sin embargo, Rasia se me quedó mirando y le dijo al intérprete, tradúzcame otra vez lo que acaba de decir este señor. Este señor era yo. Tradúzcamelo. Y se lo tradujo y Gorbachev me miró como diciendo, este está mal de la cabeza. 1992. Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los zares habían nacido en Kiev. Era territorio histórico de Rusia. Claro. Y de repente hay unos señores que dicen que van a pactar con la OTAN y montar unos misiles allí. Y el mundo es malo, Putin es malo porque dice que eso no. Ah, entonces si los catalanes mañana que han formado parte de la historia de España integralmente les concedemos un poquito más de autonomía y nos dicen que van a montar una base de misiles, ¿qué hacemos? ¿Lo aplaudimos? ¿De verdad que lo aplaudimos? Estamos tontos lo que nos pasa. Pues, ¿Cómo decías tú? ¿Era la conjura de qué? De los nervios. Por cierto, para ayer... nervios, si quieres, para nervios, les contamos a los espectadores lo que ha ocurrido exactamente en Rusia después de las declaraciones de Putin. Julio.
Rusia vive una auténtica batalla campal tras el discurso de Putin, y es que el presidente ruso anunció una movilización militar parcial en la que todos los ciudadanos rusos militares reservistas serían llamados a luchar por su país. Y no solo eso, la amenaza de Putin de utilizar armas nucleares tampoco ha gustado a los ciudadanos. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el personal general para llevar a cabo una movilización militar parcial en Rusia. Solo la gente en la reserva del ejército será elegible. A aquellos que se han permitido el lujo de decir estas palabras, quiero recordarles que nuestro país también tiene distintos medios de destrucción. Desde luego que utilizaremos todos los medios que tengamos disponibles. Los combates en Ucrania ya no son solo un contenido televisivo para los hombres rusos, sino que es el destino de miles de ellos. Por este motivo, muchos han optado por huir del país, una decisión que ha provocado que los billetes para salir a tiempo de Rusia se agoten en cuestión de horas, algo que ha hecho que los ciudadanos rusos se empiecen a pensar en otras soluciones. En las últimas horas, muchos han buscado en Internet cuántos hijos hay que tener para no tener que ir al ejército o cómo romperse un brazo y de esta forma evitarlo. Por otro lado, el presidente Zelensky ha anunciado un intercambio de prisioneros, el mayor desde que comenzó la guerra, una guerra en la que los rusos, como demuestran con su desesperación por huir, no quieren participar. ¿Sabéis en cuánto se pusieron los billetes? En 1.300 euros para salir del país. Se habían agotado todos, había la gente mirado, incluso, como ha comentado Mari Mallejo en el vídeo, en Google Trends era viral buscar cómo romperte un brazo, cómo poder salir, cómo eludir que te llamen a filas, porque claro, esa invasión parcial recordar que han llamado a 300.000 reservistas, de personas que ya habían estado en la guerra, pero que son 2 millones los que pueden ir al frente. Sí, claro. Entonces, esa es la actualización de cómo estamos ahora mismo, un poco el resumen de lo que está ocurriendo. Hay una cosa interesante, si se me permite, siempre relacionado con la guerra, pero ahora con Sánchez, que se ha visto, porque también esto me gustaría saber qué grado de propaganda tiene, ¿no? Lo de las grandes manifestaciones en Moscú y tal, y además quién se puede pagar en Rusia, que Rusia es el mayor país del mundo y que no ha perdido una guerra convencional desde la época de los vikingos, que es cuando se funda el Rus de Kiev. Y bueno, me gustaría saber, pero hay una cosa interesante, que son unas declaraciones de Pedro Sánchez, que vi aquí ayer por la noche aquí en este sitio, donde claramente asocia lo de los referenda de las cuatro regiones del Donbass. Las 4 regiones del Donbass, claramente, con lo de Cataluña. ¿Ah, sí? Sí, donde dice que jamás se podrá reconocer, ni no tendrán ninguna validez, ni jamás se podrá admitir partir una nación por unos referenda, no sé qué. Lo cual es curioso, porque es muy, para quien esté en esto se entiende muy bien, y por otra parte olvida decir, ¿y por qué lo aceptaron ustedes en Crimea? Porque en Crimea fue lo que pasó y ahí nadie se movió. Yo no sé si es que en Crimea, no lo sé, se dijo a Putin, vale, esto te lo perdonamos, pero es la última. Y entonces ha vuelto a pasar. No lo sé, porque es que la reacción de esto ante la reacción de Crimea es que es lo mismo a la postre, y donde también se está persiguiendo a los tártaros y todo eso, es muy distinta, ¿no? ¿Por esta lado de la mesa queréis puntualizar alguna cosa más? Yo creo que está todo dicho, porque esto seguirá durante varios días y no sabemos cómo se va a poner. Que no sea demasiado tarde cuando... Sí. La verdad es que sí. Nos tenemos que ir a una publicidad, no sin antes contarles que Renta Corporación es un grupo inmobiliario español que cotiza en bolsa desde 2006 y que está especializado en la adquisición, rehabilitación y venta de activos inmobiliarios en Madrid y Barcelona ciudad. Actualmente, Renta Corporación está comprando edificios de viviendas, oficinas, hoteles y activos logísticos en Madrid y Barcelona. Si usted dispone de algún activo inmobiliario en venta o conoce alguno, llámenos. Recuerde, Renta Corporación está comprando activos inmobiliarios con cierre inmediato, escritura en 2 meses y además paga los honorarios de la intermediación. Llame al teléfono que aparece en pantalla o visite la página web. En 2 minutitos, volvemos. Se me ha ido el teléfono. Era la despensa que yo tenía de comida para el ganado para pasar todo el invierno. Es que en 5 minutos te quedas sin nada. Todo lo que has luchado toda la vida, en 5 minutos, hasta luego. Y el ser humano ha olvidado de dónde vienen los alimentos, quién los produce y cómo se produce.
Ciudadano K, que ya lo saben, mañana a las 9:15 no se lo pueden perder. Es un especial sobre las víctimas de los incendios en Castilla y León, cómo están intentando sobrellevar pues, esa masacre que ha ocurrido durante el verano y que ocurre desgraciadamente todos los veranos. Si me permites hacer un elogio de Kake Minuesa, que es probablemente, él lleva colaborando con esta casa, no sé, decenas, 12 años, 14. Bueno, con la televisión, ¿no? Antes cuando había radio, con la radio. Y es un tipo valiente, trabajador, incansable, infatigable, y además un hombre que es leal a sus amigos, leal a sus ideas, un tipo extraordinario. Y por eso quiero hacerle un homenaje desde aquí a Kake Minuesa. Lo llevé a Bruselas. Digo, o sea, lo mismo que has dicho tú, Kake es un gran amigo mío y siempre que lo he necesitado para cualquier cosa, ya sea personal o profesional, ha estado siempre ahí. No es un hombre además que viva de hacer daño a la gente, ni de publicar cosas malas de la gente, no. Él no busca el mal de los otros. Él lo que pone de manifiesto es, imaginaos cómo se puso frente a los de ETA, que fue un poco el mayor conocimiento que hubo de su personalidad en este país, se puso delante de los de ETA, habéis pedido perdón a las víctimas. Con 40 tíos enfrente, que muchos de ellos muy asombroso la imagen de aquel caso. Pues Kake es un personaje al que hay que mirar a la hora de hacer periodismo, porque es un tipo extraordinario. Pues desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a Kake Minuesa. Y lo llevé a Bruselas, perdóname, dentro de un gran grupo, pero lo llevé a Bruselas cuando lo de Boadella, el gran acto que hicimos y tal. O sea que apoyo la moción. Y nos vamos a las declaraciones a las que hacía referencia Julio sobre Iván Espinosa Los Monteros, porque le cierra la puerta a Macarena Olona. Vamos a escucharle. Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? Pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años, que tiene 4 millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella. Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. Unas palabras muy contundentes y bueno, una decisión que han tomado desde el partido. Era imprescindible. Sí. Era imprescindible y además lo ha hecho Iván, que es amigo de Macarena, como yo me precio de serlo. Pero creo que estaba yendo demasiado lejos el asunto, especialmente después de la entrevista del ABC de hoy, en la que vuelve a retar al presidente del partido. En la figura del presidente, obviamente, están todos los militantes, los afiliados, todos esos que no reclaman ningún camino, ni ninguna posición, ni que se les ponga el teléfono, ni nada de nada. Y yo creo que hoy Iván Espinosa Los Monteros ha prestado un servicio a su partido con esas declaraciones, y a todos los militantes y a todos los afiliados, porque creo que efectivamente el tema ya se estaba yendo de las manos y estaba siendo muy mal utilizada para hacer daño a Vox. Y eso había que cerrarlo y zanjarlo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que aquí hay más macarenistas que yo. O sea, yo me fui a Andalucía a hacer campaña por ella. De hecho, la tengo un cariño y ella a mí, lo sé, que hemos hablado muchas veces. Pero es que ya se estaban viendo unos movimientos que no eran normales. Empezó cuando el Camino de Santiago, bien, me parecía que iba a volver a la política, a la primera línea, pero es que ya se está yendo por unos derroteros que esto ya me da que pensar que hay algo detrás, que no es solo ella. Y creo que eso que hay detrás tiene 2 letras y es azul. Tengo la intuición. Incluso hay gente, creo que hay gente que está mal asesorándola. 2 letras y es azul. Ahí me has dejado, ahí me has enganchado. Hay que haber que haber puesto alguna música, ¿eh? Sí. Bueno, lo voy pensando. Sí, piénsalo. Y nada, lo de que ha hecho Iván Espinosa de los Monteros pues me parece lo más lógico para dar salida a esto de una vez. Y Macarena, yo, si me ves desde aquí, Macarena, yo te diría, desde el cariño que te tengo, que no te dejes asesorar por gente que a lo mejor te está diciendo que esto puede ser una especie de guerra Ayuso Casado. No es así, no es una especie de guerra Ayuso Casado. Antes de que termine, Enrique. a lo mejor quiere terminar
el representante de Vox de la mesa. Es curioso lo que dice Isaac y estoy muy de acuerdo con él porque yo me ha sorprendido lo rápido que Macarena ha encontrado un equipo y dinero. Yo que intento lanzar ULIs desde no se sabe cuánto. Entonces, evidentemente, esto no es un hecho casual. Y también decir, yo ya no me meto, porque además no soy, por supuesto que me considero amigo de Macarena, bueno, como amigo de Iván, por supuesto, desde antes, pero ahí no me meto, pero analizo como político, evidentemente eso no es solo Macarena. Y después, yo creo en efecto que, bueno, el partido tenía que hacer lo que ha hecho, incluso a lo mejor ha tardado mucho, pero eso no significa que se haya acabado la política de desgaste y quién esté detrás de ello. Brevemente. Eso no significa. A ver, el final es una lástima. Que era inevitable que alguien cortara la cuestión, me parece que es evidente. Y yo creo que lo que tendrían que hacer los que sean sujetos, protagonistas del hecho, evidentemente Macarena es protagonista de una parte importante, es examinar cómo han llegado hasta aquí. Porque aquí debe haber un cúmulo de errores y las culpabilidades, cualquiera sabrá quiénes son. Pero en general, a mí, con perdón, me parecía un poco síndrome de Cayetana, ¿no? Viéndolo desde fuera. Es decir, igual estamos frente a alguien que pretende superar lo que es una entidad, lo que es unas siglas, lo que es un partido, lo que es una estructura. Y, hombre, estar por encima de esas cosas siempre es muy complicado. Porque cuando te metes en un tinglao de esos, en un partido político, tienes que estar a las duras y a las maduras, y no sé si ese es el caso o no lo es, pero en general tienes que estar supeditado donde te metes. Y si algo no te gusta, ya sabes qué hay que hacer. David García, ¿quieres hacer alguna declaración? Yo solamente decir que me remito a las palabras que ha dicho nuestro portavoz Iván Espinosa Montero, soy en el Congreso de los Diputados, que hasta aquí llega el camino y que, como siempre, como ha dicho Iván, en lo personal nos tendrá, pero la decisión está tomada. Somos muchos los que en el 2014 acudimos a la llamada de nuestro presidente Santiago Abascal. Ahora somos más de 4 millones de personas que siguen en camino en una u otra posiciones y muchas veces, pues eso, hay que tomar decisiones con todo el dolor de corazón y me remito eso, a las palabras de Iván. En lo personal siempre lo tendrán, pero el camino llega hasta aquí. Pero prepararos a más envites y embates. No, tenemos claro que de que nacimos siempre han atacado a Vox, siempre ha estado Vox. Desde que abrimos esos debates que estaban cerrados, siempre han atacado a Vox, lo seguirán haciendo. Porque somos el rival a batir, porque hemos sido los únicos que hemos atrevido a sacar las vergüenzas a unos y a otros. Pero aquí hay una diferencia, yo creo. Yo creo que cuando Cayetana, nombramos a Cayetana Álvarez de Toledo, lo que ella luchaba era contra una posición del Partido Popular que se había vuelto a la inversa, o sea, que se había perdido los valores y Cayetana luchaba por recuperar esos valores por los que ella entró en el Partido Popular. Esto es completamente distinto. Con Pablo Casado había una división interna brutal. Con Santiago Abascal no la hay. Tengo que dar una última hora antes de cambiar de tema, porque la Generalidad de Cataluña convoca de urgencia a los directores de los centros donde se aplica el 25% de la lengua del castellano. Ha indicado el consejero Josepo González Cambray, que se reúne mañana con los directores de los centros que han recibido esas resoluciones judiciales. Citaba que puedo afirmar que ningún centro aplicará porcentajes en el aprendizaje de las lenguas ni el 25% del castellano. Estas son las declaraciones, mañana seguiremos con este tema, no sin antes, tenemos una entrevista muy importante con Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, porque están de enhorabuena, han ganado una resolución que les ha concedido el Tribunal Supremo sobre esa publicidad engañosa que hacen determinadas clínicas abortistas aquí en España. Muy buenos días, Polonia. Hola, muy buenos días. ¿Nos puedes contar un poco qué ha pasado, qué llevabais, qué recurríais ante el Tribunal Supremo y todo lo que ha ocurrido? Bueno, ¿por qué os han dado la razón? Pues mira, es un camino largo que llevamos más de 4 años detrás de esta resolución y todo empezó porque vimos que ACAI ponía publicidad. ACAI es la patronal del aborto que engloba 32 abortorios de España. Vimos que ponía una publicidad en su página web que negaba cualquier tipo de secuela o de consecuencia del aborto. Incluso llegaba a decir que era como si no te hubieses practicado nunca ningún aborto, ¿no? Siempre hablando de abortos provocados, por supuesto. Esto, evidentemente, seas pro vida o seas pro muerte, es mentira. Es decir,
algo tan invasivo como un aborto provocado, evidentemente que lleva unas secuelas y unas consecuencias además muy graves. Por lo tanto, les pusimos una demanda, fuimos a juicio, tuvo lugar un juicio en Gijón, en el que, por cierto, la juez, antes de que hubiese juicio, nos vino a decir que la sentencia ya la tenía, entonces tuvimos que pedir la recusación de esa juez. Después, la sentencia, evidentemente con estos antecedentes, fue desestimatoria. Recurrimos a la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que no tuvieron más remedio que darnos la razón. Y dijo algo que sabemos todos, pero algo tan grave como que ACAI, la patronal del aborto, engaña a las mujeres, incluso poniendo en riesgo su salud, con el único objetivo de ganar dinero. ACAI, no conforme con esta resolución, lo que hizo fue recurrir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, confirmando esta sentencia tan fuerte contra ACAI. Todo porque, por ejemplo, aquí lo hemos comentado alguna vez, la Asociación de Bioética Española asegura que ya el 70% de las mujeres que se han suicidado han abortado alguna vez en su vida, y no solo eso, sino que relaciona 14 trastornos psiquiátricos a las personas que han abortado. Entonces, cuando hay resoluciones y sobre todo científicas tan claras, claro, es que no tienen otra que daros la razón. No, efectivamente, es que no les quedaba más remedio que darnos la razón, porque es que además nosotros llevábamos, hay multitud de informes objetivos, de informes científicos, de informes médicos, llevamos peritos, llevamos un psiquiatra, llevamos un ginecólogo, llevamos 1000 pruebas, entonces no les quedaba más remedio que darnos la razón, porque es que al final la verdad se tiene que anteponer a cualquier mentira, como tratan de hacer los de ACAI. Entonces, al final es eso, es que, y es lo que sabemos todos, el aborto jamás podrá ser un derecho, lo que es un negocio que utilizan a las mujeres para ganar dinero y están dispuestos a todo. Es decir, si están dispuestos a matar a un bebé, muchas veces a la madre también, porque es algo que conlleva muchísimos riesgos, por supuesto que están dispuestos a engañar y están dispuestos a hacer todo lo que sea, porque es un negocio y el negocio de la muerte. Para nosotros esta sentencia es el primer paso, es el principio, porque lo siguiente que vamos a hacer, y hemos empezado a hacer hoy mismo, es pedir a todas las consejerías que estos abortorios que han sido condenados por el Tribunal Supremo por engañar a las mujeres y poner en riesgo su salud, no pueden recibir ni un euro de dinero público, ni contratos, ni conciertos, ni convenios, ni ningún tipo de subvención. Por lo tanto, unos abortorios que están engañando a las mujeres, utilizándolas y poniendo en riesgo a su salud, no pueden recibir dinero público. Es algo evidente y en eso estamos, que se cancele cualquier tipo de contrato con estos abortorios. Y sobre todo también porque una de las cosas que recriminabais o reclamabais también es saber que la financiación que tiene ACAI tiene mucha financiación pública y es algo que también denunciabais. Exactamente, es lo que decíamos antes. Un abortorio que ha sido, bueno, muchos además han sido sancionados de forma individual también por publicidad engañosa. Sabemos que hacen cosas muchísimo peores, pero esto en el fondo es como Al Capone, ¿no? Si conseguimos cerrar estos chiringuitos que el Tribunal Supremo dice que engañan a las mujeres y ponen en riesgo a su salud para ganar dinero, pues sea por la vía que sea por la vía fiscal, sea por la vía de la publicidad engañosa, sea por la vía que sea. Entonces, efectivamente, y en época de crisis, es que lo que no podemos permitir es que el dinero público se esté dedicando a eliminar a bebés y a eliminar a mujeres, cuando es que además de todo esto tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, la sentencia del Supremo, multitud de condenas y de sanciones administrativas que dicen esto. Entonces, es que ya no se sostiene el dinero público para cosas útiles, no para matar a bebés y no para chiringuitos que lo único que hacen es aprovecharse de las mujeres y poner en riesgo su salud. ¿Sabéis exactamente la cantidad de financiación que reciben por parte del Estado esta clínica o esta asociación? Pues mira, el negocio del aborto se lleva al año aproximadamente 40 millones de euros de nuestros impuestos. Y te puedo decir que un abortorio, además un abortorio de Gijón, me parece que es una sala, porque no realiza abortos quirúrgicos, solo farmacológicos, entonces era una sala aproximadamente de 20 o 30 metros, que no necesita tener médico, que no necesita prácticamente nada, es como hacerlo en el salón de tu casa. Recibe al año 2 millones de euros aproximadamente de subvenciones de dinero público. Entonces, claro, es un negocio que se nutre exclusivamente de matar a bebés. Por eso les interesa engañar a las mujeres, minimizar los riesgos, minimizar las consecuencias, que es algo totalmente objetivo. Insisto, seas pro vida o pro muerte, el aborto tiene consecuencias y eso es innegable. Pero les interesa minimizarlo para precisamente ganar más dinero. Está con nosotros en la mesa Josep María Francas, que le quiere hacer también una pregunta. Sí, hombre, ante todo, fundamentalmente, Polonia es daros la enhorabuena
porque me parece que es una sentencia muy importante y además que valora de alguna manera el trabajo que lleváis tanto tiempo haciendo y que tiene que salir en positivo de vez en cuando, ¿no? A ver, a mí me repugnaría lucrarme o vivir con la muerte. Me parece que es un tema repugnante, con lo cual por ahí vamos bien. Lo que te agradecería es, si puedes, simplificando mucho, exactamente qué es lo que ha dicho la sentencia, para que la gente tenga claro lo que ya tiene una sentencia judicial. La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo es la más importante, es la que dice que engañan a las mujeres, efectivamente les condena a ACAI por publicidad engañosa, por engañar a las mujeres, poniendo en riesgo su salud con el único objetivo de ganar dinero. ACAI recurre al Tribunal Supremo en casación y lo que hace el Tribunal Supremo es desestimar los recursos de ACAI y confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo. O sea que está claro que hay una sentencia judicial donde dice que esta gente engaña a las mujeres para ganar dinero. Eso es muy importante que la gente lo sepa. O sea, que las clínicas o los abortorios, para llamarlos con más le tú, engañan a las mujeres para ganar dinero, para vivir de su muerte o su lo que sea, vamos, su riesgo, como mínimo su riesgo. Exactamente. Han sido condenados por publicidad ilícita o publicidad engañosa. Muy interesante. Publicidad ilícita o publicidad engañosa es publicidad ilícita engañosa hacia las mujeres, poniendo en riesgo su salud con el único objetivo de ganar dinero, tal y como lo acabas de decir. Muy interesante. Enrique Calvet también le quería hacer una pregunta, y la última. Sí, pues la verdad es que son dos, doña Polonia. Muy encantado de saludarle. La primera es que me la ha sugerido la que le ha hecho Francas. Es decir, la sentencia no condena por no cumplir el código deontológico o por no cumplir con la reglamentación vigente sobre la necesidad de informar ante una operación, sino que condena por engañar con ánimo de lucro. Eso es así, ¿verdad? Es que es mucho más fuerte. Es más fuerte no informar que engañar. Es decir, perdón, sí, es más engañar que no informar. Porque con dolo. Penalmente lo diríamos que lo hacen con dolo, porque quieren es engañar a las mujeres pensando que el aborto no es nada y que entonces acudan más a abortar y entonces se lleven más dinero. Entonces es peor engañar que no informar, aunque la información es obligatoria también. Sí, estoy de acuerdo. Que evidentemente si es eso es mucho peor. Y en segundo lugar, cuando le reclaman, por lo tanto, que cambien de actitud, les están reclamando que informen debidamente. ¿Explícitamente citan las consecuencias psicológicas y mentales? Las niegan todas. No solo que no las citan, sino que las niegan. Y vienen a decir es que no hay secuela. Si la sentencia obliga también a que no solo sean las consecuencias médicas probables, como cualquier intervención, sino también las psicológicas y mentales. Si la sentencia lo especifica. Pues la sentencia lo que obliga ahora es a publicar la sentencia y a rectificar lo que hay en esa página web indicando cuáles son las secuelas, que en gran parte son psicológicas y físicas. Exactamente. Entonces, lo que se obliga es a que digan la verdad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es llamar al aborto como es y por su nombre para que una mujer sepa lo que se expone cuando va a matar a su hijo y sepa que le van a trocear o sepa que le van a envenenar y se lo van a sacar a cachos del vientre. Y que eso además la va a llevar una serie de consecuencias que cuando hablas con mujeres que han abortado, con abortos provocados, se te ponen los pelos de punta, porque lo que te dicen es pues que oyen sus llantos de bebé. Yo me acuerdo del caso de Davinia, además con nombre y apellidos, que se había intentado suicidar, que oía el llanto de su hijo y que en rebajas se fue a comprar la ropita para ese bebé que había abortado de forma compulsiva. Entonces, y yo creo que es hora de que llamemos a las cosas por su nombre. El aborto es esto. El aborto no es quitarse un diente, como cuando vas al dentista, como nos han llegado a decir en algún abortorio, sino que el aborto es matar a un bebé y sacarlo a cachos de tu vientre. Muchísimas gracias, Polonia Castellanos, por estar con nosotros y enhorabuena una vez más por esa resolución. Muchísimas gracias, un placer. Y antes de irnos a publicidad, ¿tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web comunidad.madrid o llamando al 02 o incluso escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. Volvemos en unos minutos. Son ya la 1 de la tarde y tenemos que hacer un sorteo porque en agradecimiento a todos los socios del Club de Amigos sorteamos para mañana, viernes 23, entradas para ver el estreno de la película El grito silencioso en los cines Callao de Madrid.
Si algo ha defendido esta televisión desde el minuto cero es de la existencia de la vida. La película narra el caso Robert contra Wade. El doctor Bernard Nathanson y la doctora Mildred Jefferson se enfrentan a una batalla nacional en esta conspiración que no contaban, que condujo al caso judicial más famoso y además controvertido de la historia. La película comienza recordando la figura de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, que lanzó una iniciativa llamada The Negro Project. Las primeras llamadas al club de amigos, al 91 616 24 64, serán las afortunadas. Son 5, así que date prisa en llamar, y las entradas además son cortesía de Derecho a Vivir. Así que ya lo saben, llamen cuanto antes para hacerse con ellas, Julio. Yo no veo una mejor, iniciativa o bueno, así un caramelo que podemos poner a los espectadores para que encima se hagan también del club de amigos los que no sean, si son rápidos. Ojalá que sí, la película vale la pena, así que son 5 entradas, pues bueno, los cinco primeros que llaméis, pues ahí tenéis las entradas. Ya están llamando, les voy a recordar el número de teléfono: 91 616 24 64, 91 616 24 64, háganse del club de amigos si todavía no lo son. Y nos vamos a un tema económico, porque Sánchez ha me están excusado... pidiendo, Ana, Dime. si me permite, me están pidiendo algunos espectadores si podemos poner las declaraciones de Iván Espinosa de nuevo, porque se las han perdido, y para escuchar lo que ha dicho sobre el tema de Macarena. ¿Os parece bien? ¿Las podemos volver a poner? Yo creo que sí las podemos volver a poner. Ahora mismo es tendencia en todos sitios. Ahora mismo es tendencia en todas Vamos partes. a transmitir en directo las declaraciones de Iván Espinosa sobre Macarena Olona. Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? Pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño, y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años, que tiene 4 millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella. Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. A ver, yo quería comentar, porque antes Isaac ha dicho una cosa que le doy toda la razón. Cuando yo he comentado la situación entre Macarena Olona y Cayetana, he usado una figura que se llama la analogía, que quiere decir que se parecen algo y se diferencian mucho. Eso es. Entonces, ahí yo no pretendía comparar la situación de Vox con el PP, que era evidente que el PP había hecho un cambio ideológico y Cayetana en este momento, diríamos, se rebotaba por ese cambio. Lo que yo quería comparar es que una persona que en aquel momento era la portavoz de un grupo parecía más bien la portavoz de sí misma. Y en ese sentido creo que eso es un error, porque cuando perteneces a un grupo, si eres portavoz del grupo, portavoceas lo del grupo, y si no te gusta, te quitas de portavoz y portavoceas lo tuyo. Y en este caso me da la sensación de que pasa un poco parecido, en cuanto a que Macarena parece como querer estar por encima de lo que es Vox. Y eso en los partidos es un problema, como en cualquier organización humana, porque si no te gusta una cosa, usas los canales que hay internos para cambiarla, o te vas fuera y adiós muy buenas. Pero lo que no puedes hacer es usar, diríamos, todo el prestigio de estar dentro para hacer la puñeta. En ese sentido, no en la comparación Vox-PP. Me ha encantado el matiz. Yo he querido poner en el canal de Telegram el artículo que ha escrito Victoria Prego sobre ella en su página web, en su periódico, porque me parece que describe un poco el íter que ha seguido Macarena desde el momento en el que decide no quedarse en Andalucía, ¿no? Insisto, además, nosotros fuimos los últimos en hacerle una entrevista a Macarena. Yo personalmente me fui allí a hacerle la entrevista a Sevilla el viernes, que era el viernes anterior a ese domingo que eran las elecciones. Y mi última pregunta fue: Macarena, si el resultado no es el que esperas, harás unas rimadas, ¿te irás de Andalucía o te quedarás? Dijo: jamás me iré de Andalucía, yo he venido aquí a servir a los andaluces y pase lo que pase me quedaré. Yo se lo recordé y se lo he recordado, de buena fe, porque creo que eso iba a favor de ella y que tenía un cursus honorum pendiente si ella se quedaba en Andalucía, muy importante y muy positivo, porque ha demostrado que tiene una fuerza y que tiene una capacidad. Vamos a ver,
tampoco nos volvamos locos. Hay muchas personas en España que tienen esa fuerza y esa capacidad. A ella ha habido una organización que se llama Vox, claro, que la ha permitido, la ha apoyado para que luciera. Claro, ¿vale? esa es la Entonces, diferencia. si a ti hay gente que te da cancha para que luzcas y eres capaz de lucir, luces. Si te opacan, te ocultan o te soslayan, pues no puedes lucir. Ella ha lucido porque hubo una organización que la impulsó, la protegió y la apoyó para que luciera. ¿Que hay más españoles como ella? Miles. Centenares de miles de personas, espectadores que tal, que valen, vamos, que yo me los encuentro constantemente, charlo con ellos y ves que hay gente valiosísima, que no está en política, que no están amparados en una organización y que no han sido potenciados. Que no se escucha a nadie. Es muy valiosa, sí. Hay mucha gente muy valiosa, muchísima. Entonces, yo creo que no hay que volverse locos. Es decir, esta es una organización que tiene una forma de entender un reglamento interno. Entonces tú tienes que respetarlo, si no, chico, no puedes aceptarlo cuando esa organización te promociona, te aupa, te lleva arriba del todo, te permite además estar en el candelero constantemente y en el momento en que no se hacen las cosas exactamente como tú quieres, decir ahora no juego, ¿no? O ahora las reglas las pongo yo. Yo creo que en eso, ojalá que Macarena entienda esto, entienda las cosas bien y deje pasar un poquito de tiempo para volver a servir a sus valores, a sus ideas, a sus creencias, noble y lealmente. Pero Julio, tú que tienes experiencia y yo también en el mundo político, sabes perfectamente que cuando hay a la mínima opción de disidencia, empiezan a aparecer unos amigos que no existían, que te dan todo tipo de canales para poder explicar tu disidencia. Y claro. Eso podríamos poner ejemplos que hemos vivido tú y yo, sí. A punta pala, de gente que al día anterior te mataría y al día siguiente que ve que tú puedes hacer un poco de daño a tu organización, te regalan el oro, el moro, te ponen, en fin, lo que quieras, ¿no? Claro. Decente e indecente. Entonces, solo hay una manera de soslayar eso, que es callarte. Es decir, si no quieres hacer daño y lo que quieres es arreglar eso tarde o temprano, lo que tienes que hacer es desaparecer y en privado resolver los problemas y llegar a las conclusiones en si hay dos partes o dos bandos con el otro bando para llegar a la conclusión si hay buena fe. En el caso de que alguien de los dos tenga mala fe, ya tienes un problema. Pero nunca lo que no puedes hacer es dejarte querer, apoyar, animar y mover por aquellos que antes te odiaban, porque no dudes que siguen odiándote. Y es que aquí hay una clarísima guerra sucia iniciada por el Partido Popular hacia Vox, o sea, está clarísimo, hacia los medios de comunicación, para silenciarlos, para, bueno, pues con un determinado discurso que lo que busca es echar a un lado a Vox, y claro, y justo en ese momento en que esa guerra sucia se intensifica, aparece el Macarena Olona con esta... no sé, con esta salida de tono que en fin, que no sé a qué responde ni qué habrá detrás, pero estoy seguro que algo detrás hay, porque yo, si no me explico, las ganas de hacer daño a la organización en la que, bueno, pues igual ha tenido problemas internos, pero bueno, es lo que decías tú, Julio, que un partido tiene unas normas internas, yo por eso no estoy en política, por eso yo no estoy en ningún partido, porque yo no sería capaz de acatarlas. Ni yo. Bueno, te acaban echando, pero cuando tú tienes una capacidad distinta de las normas de un partido, te acaban echando. Claro, pero ya lo que hemos yo no vivido haría eso es también. Perjudicarlo. Bueno, pero es una forma de ser, como dices. Claro. Yo no milito en ningún partido. Milité hace muchos años en el Partido Popular y dejé de militar. ¿Y cómo acabó? Y no he vuelto a militar en ningún partido. Yo no milito en Vox ni milito en ninguna parte. Yo tampoco. Me he manifestado a favor de determinadas ideas y sigo haciéndolo. Y punto, pelota. Y en el momento que no te gusta, pues igual que a mí, pues lo critico y igual que lo hago. Y yo lo hago. Eso es la ventaja de la independencia de no estar en un partido político. Yo constantemente estoy criticando a Vox, al PP, a todos. Entonces, pues claro, yo con Macarena, por mucho cariño que la tenga, yo si hay algo que no me gusta, porque es que no me gusta lo que está haciendo, ya te lo digo aquí, Macarena, es que no me gusta nada, pues lo voy a decir, porque no me debo a nadie. Lo que no tengo claro si es lo que está haciendo o lo que están haciendo con ella, con lo cual lo que le animo es a que no se deje llevar. Evidente, a eso voy. Yo a Macarena es una persona... a nivel personal es excelente, o sea, por eso. el trato es choca mucho es que yo la actuación a la persona. Es que yo la tengo muchísimo y puede ser que tenga poca experiencia en este mundo. Exacto. Y la estén llevando gente que tiene no solamente mala experiencia, sino muy mala leche.
Exacto. Isaac, eres un crack, te dice un espectador. Tenemos que viajar, Julio, porque nos tenemos que trasladar a Málaga. Nuestra compañera Patricia Sanz se encuentra justo, en concreto, en la puerta de la Caleta de Vélez. Muy buenos días, Patricia, porque tienes algo muy importante que contarnos sobre la nueva ley de pesca que está en tramitación y, sobre todo, te encuentras con Carmen Díaz, que es la presidenta de FENAPA, y también con Manuel Gavira, que es el portavoz de Vox en Andalucía. Muy buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Pues aquí estamos, efectivamente, a bordo del Halcón Veloz, así se llama la embarcación de donde estamos, junto a María del Carmen Díaz, la presidenta de FENAPA, de la Federación Nacional de Pesca Artesanal, y junto al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira. Muy buenos días. Hemos venido aquí, nos hemos desplazado hasta aquí, precisamente para conocer, pues cuál es la situación de la pesca artesanal en España, ¿verdad, Mari Carmen? Pues mire, la situación de la pesca artesanal en España es caótica. Está totalmente abandonada. La legislación que tenemos actualmente nos deja fuera de juego en cuanto a reparto de cuotas. No tenemos posibilidades de cuotas. Siempre se habla de cara a la galería sobre el relevo generacional y evidentemente no nos pueden predicar algo que es impracticable desde el punto de vista que si una empresa no tiene posibilidades de pesca, no tiene garantía de que su economía sea sostenible, pues evidentemente tampoco puede tener unas perspectivas de empleo y mucho menos la juventud. Vamos, que realmente la gente joven está desamparada en este aspecto en el mundo de la pesca. De hecho, desde nuestra federación se planteó un método de enseñanza para práctica a bordo de los barcos, que fuese una formación dual, lo mismo que ocurre en otras profesiones. Lo acogieron de aquella manera, desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, lo explotaron como algo suyo, que una iniciativa, me pareció muy bien que la consejera hiciera rendimiento político de aquella historia en la campaña, pero luego a la hora de la verdad no se ha llevado a la práctica. Al menos a mí no se me ha llamado para sentarme en una mesa para, de alguna manera, desengranar todo en qué consiste el método. Evidentemente no se lo vamos a regalar a nadie, será algo que lo haremos nosotros cuando llegue el momento. Porque precisamente ahora en el Congreso hay una comisión especial de Agricultura, Pesca y Alimentación que está debatiendo la cuestión de la nueva ley de pesca sostenible, porque al fin y al cabo pues es una cuota muy importante en nuestro país, ¿no, Manuel? Sí, sobre todo el hecho de que, tal y como expuso Carmen en esa comisión, el sector de la pesca artesanal pues el 65-70% de la flota activa que tiene nuestro país. Y estamos hablando de que ellos no tienen el rendimiento acorde a ese porcentaje tan importante. Y eso es lo que decía Carmen, que eso de alguna forma neutraliza y paraliza lo que es un relevo generacional tan necesario para que este tipo de artes pues siga practicándose. Entonces nosotros, evidentemente, con Carmen tenemos una buena relación, nos hemos reunido en muchas ocasiones y este es otro intento más de ver qué podemos hacer para ponernos a su disposición y que el sector de la pesca artesanal, tan importante, que tanta riqueza y empleo ha generado históricamente siempre en Andalucía y en España, pues sobreviva. Porque además, frente a otros puertos, como por ejemplo Cantabria o País Vasco, que históricamente se han visto más beneficiados, en Andalucía es el gran hándicap, ¿no?, ¿qué va a suceder después de toda la nueva normativa comunitaria? Sí, bueno, y antes lo hablaba con ella relacionada por el tema de la pesca de arrastre, que es otro tipo de arte diferente. Y hablábamos de cómo esa normativa europea, pues lo que está haciendo es, de alguna forma, penalizar lo que es la pesca. No solo la pesca artesanal, sino la pesca artesanal, la pesca de arrastre, y salvo la pesca industrial y a lo mejor las grandes artes, pues los demás están criminalizados y perseguidos. Y esto es fruto de las políticas que vienen de la Unión Europea y nosotros siempre lo repetimos, pero luego hablamos con ellos y ellos son los que realmente nos dicen que la normativa que viene de Europa nos castiga y nos penaliza y evita que pues ellos tengan la importancia que tienen. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Mari Carmen? ¿Cuál es el futuro de la pesca artesanal en España? Bueno, nosotros vamos a intentar trabajar para que la pesca artesanal tenga futuro y presente. De hecho, la reforma de la ley de pesca es un buen instrumento, porque tal y como está la legislación actual, que es del año 2001, hay muchos vacíos legales, muchas lagunas, y esas lagunas o esos vacíos permite que el político de turno pues articule mediante orden ministerial o reglamentos o resoluciones determinadas cuestiones que afectan sobremanera en los derechos de acceso a las pesquerías.
¿Qué ocurre? Que nosotros siempre somos la moneda de cambio. Somos la moneda de cambio para la Unión Europea, que firma tratados comerciales, por ejemplo, con terceros países, para que nos suministren de alimentos de primera necesidad, y somos moneda de cambio con los pactos políticos, como puede estar sucediendo con el PNV en el Cantábrico Noroeste, que está exigiendo siempre al gobierno de turno, para apoyarle los presupuestos, apoyarle cualquier medida del gobierno, que la pesca sea tenida en cuenta y que se le dote de lo que ellos quieren. Ellos tienen siempre al gobierno hipotecado. Nosotros necesitamos un gobierno que no se sienta hipotecado, y para que no se sienta hipotecado, la reforma de la ley tiene que blindar por ley los sistemas de reparto y los criterios de reparto de las posibilidades de pesca. Esto no es un cortijo particular que algunos dicen ya que tienen unos derechos, que se le quieren expropiar, ni nada de eso. Esto es un recurso público, y como público los gobiernos de turno tienen que saber administrar los recursos públicos y dotar de esos recursos a la flota o a los segmentos de flota que más los necesite puntualmente en un momento dado. ¿Para qué? Para que la flota pesquera española pueda existir de forma digna. Nosotros queremos vivir de nuestro trabajo, no queremos subvenciones. La Unión Europea está continuamente inyectando dinero para la pesca, y es sencillamente para luego acreditar que la flota pesquera española no es rentable, para luego acreditar un desmantelamiento de la flota, y lo están desmantelando con la normativa que nace en la Unión Europea. Lo que no entendemos es cómo los políticos que están allí, los españoles que están en la Unión Europea, no han dado un golpe en la mesa y han dicho hasta aquí hemos llegado. Os estáis cargando a la columna vertebral de un sistema de producción ancestral de todo un país. Os lo estáis destruyendo. ¿A cambio de qué? ¿De vender tecnología a Marruecos? Y ahora en Marruecos estamos invirtiendo para que siembren tomates, naranjas, aceitunas, y al olivar tradicional lo dejamos en la estacada, a la pesca tradicional la dejamos en la estacada. Que nos vamos a tener que comer el boquerón que viene de Mauritania o el pulpo que viene de Mauritania, porque a la Unión Europea les resulta más rentable hacer los trueques comerciales con esos terceros países. La Unión Europea está fallando, y muchísimo. Se ha convertido en un mercado y nada de unión. Todo lo contrario, es un mercantilismo puro y duro, una especulación total. Y precisamente por eso quería preguntar a Manuel cómo están luchando en el Parlamento andaluz, desde el grupo parlamentario de Vox, para la defensa de la pesca en España. Bueno, la defensa de la pesca en España y en el Parlamento de Andalucía y en Andalucía nosotros venimos desarrollándola ya desde la anterior legislatura, y de hecho Carmen pues conoce siempre la preocupación que tenemos desde el grupo por presentar iniciativas en el Parlamento para que no pase lo que pasa mucho en Andalucía, y es que a veces pues la flota se queda amarrada esperando la subvención y que de alguna forma se vaya neutralizando lo que es esta actividad tan ancestral, como decía ella anteriormente. Pero ella lo que viene a reflejar es algo muy grave, porque ella habla de especulación, ella habla de la normativa que viene de la Unión Europea, y ella habla de cómo estas élites europeas lo que están haciendo es evitando que se puedan desarrollar y seguir avanzando lo que es el sector primario, tanto en Andalucía como en España. En este caso ella hablaba de productos que vienen de primera necesidad, que vienen de fuera. Y contra eso es lo que hay que combatir. Y nosotros, ya no solo en el Parlamento de Andalucía, que también, sino en el Congreso de Diputados, nuestras iniciativas siempre están destinadas a proteger sobre todo el producto español. ¿Por qué? Pues porque es lo que garantiza esa supervivencia, esa soberanía alimenticia y alimentaria que nosotros venimos reclamando, y que ella, cuando habla de lo que viene de fuera, pues nos penaliza a los productos españoles. Y hablábamos antes también del problema que está suponiendo en el Golfo de Cádiz la carencia de gambas y de productos que no nos vamos a dejar de comer, pero van a venir de otros países, de otros caladeros de otros países, y eso no puede consentirse, sobre todo porque, insisto, es que la flota de la pesca artesanal es el 70% de la activa de nuestro país. Eso no se puede abandonar, eso hay que protegerlo, y hay que hacer lo que dice ella, dar un golpe encima de la mesa. Pues muchísimas gracias por habernos invitado hasta aquí, hasta Málaga. Y bueno, compañeros, no sé si en mesa tenéis alguna pregunta que trasladar a Manuel o a María del Carmen. Sí, Patricia, justo me estaba pidiendo Francas la palabra, y también luego Enrique Calvet. ¿Tienen... No, Patricia, para que les traslades una pregunta que hace un señor que es de secano, que es mi caso, pero creo que muchos oyentes o videntes nuestros son secanistas igual, que es la pesca artesanal. Gracias, José Mari. Ah, bueno, sí, es verdad. Me preguntan desde Plató que por favor expliquemos, para los que no son tan duchos en la materia, en qué consiste exactamente la pesca artesanal. La pesca artesanal es la que tiene los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómico,
porque da empleo y genera una economía circular en todos los pueblos del litoral y colindantes, porque por un trabajador que haya en un barco se multiplica por 4 en tierra, porque dinamizamos la economía en las lonjas de los puertos, damos empleo a todo el personal que trabaja en la hostelería, en hielo, en fábrica de envases, estamos dinamizando la economía de toda la población. Por eso decía antes que nosotros somos la columna vertebral de la economía de todos los pueblos del litoral. Y todo. Además, el turismo viene a Andalucía o viene a España por nuestra gastronomía. No es lo mismo comerse una gamba que viene de Mauritania con polvitos echados y químicos para que parezca que está viva, a comerte una gamba de Sanlúcar de Barrameda o de Punta Umbría, que está recién pescada y vas a notar la diferencia en el sabor. Pero el que no conoce la diferencia del sabor, evidentemente no lo va a apreciar. Pero su salud sí lo va a detectar con el tiempo. No es lo mismo comerte un pescado encerrado en una jaula que está alimentado con pienso y con antibióticos que un pescado que está salvaje, porque se está alimentando del medio. Su ecosistema le está dando una alimentación que nutre nuestras neuronas. Por eso cada vez hay más tontos en el mundo, porque comemos porquería. Y decía usted el pilar socioeconómico, el turístico, que conforma la pesca artesanal. Pues el turístico, precisamente, la pesca artesanal, como decía, la sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, porque tiene muy poco impacto en el medio, no destroza el medio, evidentemente es respetuoso, es selectiva y tiene también esa sostenibilidad, hemos dicho, la económica, medioambiental y la social. Y la social. Los 3 pilares lo cumple la pesca artesanal. ¿Cuál era la otra pregunta, compañeros? Sí, también es técnica, pero para puntualizar a los espectadores, por si no se les ha aclarado, es decir, es aquella que utiliza poca tecnología, ¿no? O sea, es de que utiliza más medios tradicionales, menos desarrollados tecnológicamente y al final tiene menos recursos. Entendemos que eso es la pesca tradicional, al fin y al cabo. Artesanal. Artesanal. Entienden que, corregir si no es así, que entonces la pesca artesanal es la que prima, digamos, pues todos los medios tradicionales por encima de los tecnológicos para su producción. Y además, no solo los tradicionales, sino que además estamos hablando de pescado de cercanía, que son mareas. Una marea es el tiempo que tarda un barco entre que sale del puerto y regresa a puerto con la pesca, y entonces ese pescado es recién pescado, la calidad es suprema, y evidentemente eliminar o destruir a esta flota artesanal sería prácticamente destruir otro sistema económico, como he dicho antes, el turismo, la hostelería, todo lo que conlleva consumir pescado de calidad. Evidentemente nosotros nos vemos a veces atados de pie y mano porque el gobierno a lo mejor tiene una normativa que tiene que transponer la normativa de la Unión Europea y yo tengo la sensación que en la Unión Europea los que nos legislan están muy alejados de la realidad del sector pesquero. Tendrían que estar más cerca de los sistemas de producción y ser más conscientes del daño terrible que están haciendo con la normativa que se está generando en la Unión Europea. Así que, compañeros, bueno, pues como veis, otro caso más, ¿no?, de esa agenda globalista 2030 que sigue afectando a nuestros sectores más importantes, como es el pesquero en España. Te vamos a pedir una última pregunta porque Enrique Calvet quería hacerla, si nos permitís. ¿Tienen una última pregunta más? Sí. Sí, buenos días, muchas gracias, muy breve. Entiendo que se asemeja mucho a lo que se llamaba antes. Enrique, mira hacia adelante. Ah, perdón, entiendo que es lo que se asemeja a lo que se llamaba la pesca de bajura, la que sale por la mañana y después. Pero la pregunta era, cuando usted dice que es el 70% es artesanal o de bajura, ¿es el 70% de qué? ¿Del empleo, del volumen de negocio creado, de la participación en el PIB? ¿El 70% de qué? Me preguntan que cuando se da esa cifra del 70%, si se está refiriendo al 70% del empleo en materia pesquera, de la producción total, ¿a qué se refiere ese 70%? Pues ese 70%, en primer lugar, se refiere a la flota pesquera operativa. Evidentemente conlleva la empleabilidad, porque cada barco, como mínimo, en pesca artesanal, como mínimo, lleva de 3 a 4 tripulantes de media. Hay barcos, por ejemplo, el cerco del Mediterráneo, que lleva 12 tripulantes a bordo, 12 economías de 12 familias. Y eso, he dicho antes y vuelvo a recalcar, se multiplica por 4 o por 5 en empleo en tierra. Entonces, acabar con una flota pesquera artesanal supondría acabar con el empleo de una población importantísima de todo el litoral de España entera.
De hecho, la Unión Europea ahora ha decretado el cierre de 84 caladeros que afectan directamente al Golfo de Cádiz, para arte fija y para todo tipo. Y evidentemente eso es la hecatombe para la flota del Golfo de Cádiz. Se la cargan con eso directamente. Lo están invitando a que se vayan a su casa. Si quieren engordar la lista de paro, pues que sigan legislando de la manera que lo están haciendo. Yo creo que casi es mejor solicitar o convocar un referéndum para ver si nosotros queremos quedarnos en la Unión Europea o no. Yo creo que nos tendríamos que ir. Precisamente es lo que están comentando hoy en día varios políticos, ¿no? La materia del referéndum consultivo, como el presidente precisamente del partido de Manuel, Santiago Abascal. Así que eso es todo lo que tenemos que contaros desde aquí, desde Málaga, compañeros. Muchísimas gracias, Patricia, por esta aclaración sobre lo que era la pesca artesanal y un poco para entender pues, los conflictos y los problemas a los que se enfrenta. No sin antes hacer una pequeña mención, como aquí tenemos varias cámaras de televisión, he tenido que decirle luego a mi compañero Enrique Calvet que mira esa cámara porque si no, claro, los espectadores no se enteran, nosotros aquí perfectamente, pero desde casa se pueden perder un poco. ¿Quieren saber, vamos a cambiar de tema, pero quieren saber la excusa que ha dado el Gobierno para no reducir esos 22 ministerios y 100, creo que recordar que son 98 directivos que tienen? Nos lo va a contar Jorge Prieto. Muy buenas tardes, Jorge. Sí, Ana, Pedro Sánchez se niega a reducir su gobierno, el mayor desde la primera legislatura, un ejecutivo con 22 ministros y 118 directores generales. La respuesta del presidente a este recorte es que su actual estructura garantiza una mayor eficiencia en su funcionamiento. Exactamente, Sánchez preside un Consejo de Ministros con 3 vicepresidentes, 22 ministerios, 29 secretarías de Estado, 51 subsecretarías, 22 secretarías generales técnicas y 118 direcciones generales. Y es que hay ministerios que ninguna nación europea tiene, como es el ejemplo del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Bueno, precisamente hay uno, Luxemburgo, con una población de apenas 630.000 habitantes, un país con 16 ministros y no 22, como es el caso de España. A su vez, los gobiernos en la historia de España han oscilado entre los 12 y 19 miembros, por lo que la cifra actual es altísima, Ana. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, es altísima y eran 118 directivos con los que cuenta el Ministerio. Pero lo curioso es que luego la población no los reconoce, no sabe quiénes son y, de hecho, el 27% de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, no sabe quiénes son los ministros que tenemos en la actualidad en España y tampoco como para no, porque con los cambios que ha habido en el Gobierno desde que entró Pedro Sánchez en esta legislatura, no nos sorprende tampoco. A ver, no, lo más importante no es que sean muchos, que son demasiados, sino lo que hacen, que es un desastre. Y la excusa de que no es eficiente, o sea, que no los pueden reducir por la eficiencia, porque están actuando de forma eficiente. Evidentemente, para tanta ineficiencia no pueden reducirlos, porque ¿a quién echas? Si no hay ninguno útil. O sea, si tenemos una ministra, en teoría, la que tenía más prestigio, que era la señora que lleva economía, resulta que todas las predicciones que ha hecho no ha acertado ninguna en casi 4 años, entonces si eso era lo mejor, no, el problema está en quién echas. Contando además que el presidente de gobierno es un señor que nos vendió la moto de que era doctor, sabemos que la tesis doctoral dista mucho de ser una tesis normal y probablemente ni la ha leído, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un problema no de cantidad, que lo tenemos, sino fundamentalmente de calidad, que es cero o negativa. Y que te dicen que reducir los ministerios no supondría absolutamente nada, que sería como un piquito, que no te... Hombre, un piquito, pero es que aunque sea un céntimo, cuando tú estás exigiendo sacrificios a los ciudadanos, cuando les estás diciendo que se duchen con toallitas, que les vas a bajar, no sé, que les vas a restringir a racionar el gas y la electricidad, hombre, que mínimo que por lo menos hagas gestos. O sea, gestos, ya que este gobierno se sustenta en gestos, que es lo único que hace, pues que mejor que reducir por lo menos, bueno, yo reduciría el gobierno entero directamente, pero para empezar, pues ya que no podemos, por lo menos que quite 10 ministerios, que son los 10 que no valen para nada, que no valen para nada ninguno, pero bueno, por lo menos hay 10 que no sabemos ni cómo se llaman los ministros, ni qué hacen, ni a qué destinan el dinero, ni nada de nada. Pues qué mínimo que hacer eso, pero no, que dicen que es muy poquito, que eso no supone nada, me da igual, aunque son céntimos, si tú me estás exigiendo que pase frío en invierno, es que es indecente lo que estás haciendo. Pero el problema es de origen y es peor que lo que nos cuesta, en efecto, pero que en efecto la ejemplaridad no brilla, ¿no? El problema es que es desde el origen. Este gobierno que se puede llamar de coalición,
no responde a los patrones que europeos se hacen los gobiernos de coalición o de salvación nacional. Realmente son dos gobiernos. Y el origen es la necesidad de asegurar poltronas y asegurar apoyo en las Cortes, y que por lo cual firman un pacto Pedro Sánchez y en aquel momento Iglesias, por lo cual realmente lo que crean son dos gobiernos donde dice hay áreas que solo son tuyas. Entonces, claro, al crear eso, inevitablemente se ve obligado a equilibrar con el número de representantes en el Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces digo que es peor porque es que a partir o llegado un momento eso se empieza a autodestruir. Es decir, que el gobierno, lo peor de todo, sean inútiles o no los gobiernos, es que se pasa el tiempo peleándose con desacuerdo, tú entras en mi área, tú no entras en mi área, yo voy por libre porque así lo pactaste y tal. Es decir, es que además la construcción de un gobierno tan grande, lo que me dice es un gobierno enfrentado, que está completamente que no se hizo para gobernar un país. No. Se hizo para poner de acuerdo a dos grupos. No, para poner de acuerdo en compartir el poder. Eso. Pero no para poner de gobernar acuerdo en cumplir un programa electoral. Y os doy más... Perdona, David, no. Sí, por favor. Iba a decir eso, que aparte es eso, lo estaba diciendo, para colocar amigos, o sea, tienen tantos paniaguados que colocar, y lo estamos viendo también en el gobierno valenciano, donde tiene Podemos, Compromís y PSOE, y Podemos entrar al gobierno, Unidas Podemos, con Izquierda Unida, y con tal, solamente para que pulse el botón que le diga Chimo Puig. Aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que Sánchez no esperaba que la parte de Podemos se le revelase, porque ahora mismo tenemos a Podemos partido en varias facciones, cada uno haciendo su guerra, uno haciendo consulta, la otra haciendo tal, y dentro de esa infamia de gobierno gigante, pues encima tenemos ese desgobierno. Porque encima dicen, no es que sea grande, es que encima es ineficaz, ineficiente, y que ataca directamente a la salud y a la economía de los españoles. Y es lo que está diciendo Isaac. O sea, estás pidiéndonos gestos, estás pidiéndonos esfuerzos continuos, uno detrás de otro, y ellos lo que se dedican es a hacerse fotos por 130 millones de euros con el Bill Gates, se dedican a ir de un lado para otro de vacaciones con el Falcon, se dedican a despilfarrar dinero por todos lados. Ahí voy. Pero te piden ese esfuerzo. O sea, es que despilfarrar el dinero, porque perfectamente España se puede gobernar perfectamente con la mitad de ministerios que hay actualmente. 130 millones ha destinado el presidente del gobierno a la Fundación Gates, lo hacía justo ayer, y además lo indicaba en un tuit indicando que, bueno, que gracias a Bill Gates y a Melinda Gates por la invitación para participar en esta intervención y la labor que realiza la Gates Foundation para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es fundamental, y por ello España donará 130 millones de euros durante los próximos 3 años a esta fundación. ¿Para qué? Los destina al Foro Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Esto es lo que ha hecho porque recordar que les conté a los espectadores cómo en esta visita que hacía por Estados Unidos iba a reunirse de esos 193 líderes mundiales solo con el presidente de Chile, pero ha hecho un parón y ayer fue a esta convención para reunirse con Bill Gates, donde le ha destinado ahora 130 millones de euros. Que no tiene dinero el pobre, no tiene dinero, está seco y le tienen que dar 130 millones. Pero el dinero que tiene es por esto, porque eso Sánchez ha hecho, otros dan mucho. Vox, por su parte, en su cuenta oficial de Twitter lo ha denunciado esta foto, indicando que costará a los españoles 130 millones de euros, en alusión a la inversión que el líder ejecutivo había realizado. Pero esto es lo que, bueno, o sea, se va... es que claro, que dicen, 130 millones es poco, otros 100 millones en coches oficiales es poco, 1,5 millones en iPhones es poco, pero coño, un poco, al final es mucho, ¿eh? Hoy comparaban los 130 millones esos con la supresión de impuestos en Andalucía. Es que me las has quitado de las manos. Porque luego encima el gobierno se niega a bajar impuestos. Lo vamos a ver. El Partido Socialista vuelve a negarse a bajar el IVA de los españoles. El pasado miércoles votó el Senado en contra de extender la rebaja del IVA de la electricidad y del gas al 5% hasta el 31 de marzo. Una medida que iba a dar tranquilidad a los españoles hasta el final del invierno, y no solo hasta el 31 de diciembre, que es la previsión inicial del gobierno. A su vez, la moción del Partido Popular ha sido rechazada con 140 votos en contra, entre ellos los del Partido Socialista, Esquerra, el PNV y Bildu, y 114 votos a favor.
Recordemos también que esta medida pasó por muchas etapas. Aproximadamente 6 meses atrás, el Partido Popular aconsejó al PSOE implementar esta reducción, algo que el Ejecutivo veía como una idea completamente impensable. De hecho, la tachaba de medida cosmética. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Acompañamos vía presupuestaria, acompañamos vía reducción fiscal a los ciudadanos, a las pymes, a las grandes empresas. Pues bien, parece ser que el Gobierno no se conforma con una rebaja a largo plazo, únicamente de 3 meses, donde los españoles verán una reducción de 20 euros en su factura mensual. Además, en el periodo que no implementaron la rebaja del IVA, se desembolsaron la cuantía de 1.700 millones de euros. Fuimos los últimos de toda Europa que implementaron la rebaja del IVA y somos los primeros en quitarla. Parece ser que los precios a corto plazo no van a disminuir y al contrario aumentarán en gran medida para invierno. Y no solo eso, sino que conocíamos ayer las declaraciones de Irene Montero sobre esa armonización o no armonización, o más bien no recentralización de los impuestos. María Jesús Montero, perdonen. Nunca hemos hablado de recentralización. Y por la armonización de determinados... Hemos hablado de la capacidad de la armonización en el sentido de que no se produzcan competencias fiscales a la baja. Hay comunidades autónomas que por su mayor recaudación, por ejemplo, por su efecto capitalidad, tienen capacidades económicas que no la tienen otros territorios y lo que no se puede es justamente jugar con esa capacidad recaudatoria para que otros territorios se vean obligados, según dijo el señor Moreno Bonilla, a bajar los impuestos por esa misma razón. Se trata de evitar elementos que no son buenos, que ninguno desea y que ninguna comunidad autónoma tampoco desea. Pues esta es la situación. Esta señora supongo que entre otras deficiencias tiene una deficiencia histórica y no sabe nada. Pero yo recordaré lo que expliqué ayer, por si no vio el programa y lo quiere ver hoy. Las autonomías en España resulta que tienen capacidad fiscal. Es decir, capacidad de subir o bajar impuestos en la parte que les corresponde. Eso nace de cuando la autonomía de Cataluña, con un señor llamado Jordi Pujol al frente, que no había aceptado en su momento el sistema vasco ni el sistema navarro, se encontró con que no disponía de recursos propios. Y entonces negoció con el gobierno, creo que en aquel momento era del PP y Aznar, una cesión de una parte del IRPF, que era un 25%. Después se consiguió llegar a un 50%, después se consiguió llegar a una serie de impuestos cedidos directamente, que eran impuestos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, o sea, que eso es producto, o sea, eso nace del nacionalismo catalán, porque no tiene el chollo, entre comillas, del nacionalismo vasco ni de la comunidad navarra. La explicación intelectual que se dio a esto era doble. Era que era muy importante que las autonomías tuvieran corresponsabilidad fiscal. Es decir, que de la misma manera que tenían casi todo lo que gastaban, parecía que era la autonomía la que lo gastaba, que eso le costara al ciudadano un X y fuera la autonomía la que tuviera que reclutar este X económicamente para que el ciudadano valorara lo que le piden y lo que hacen. Y entonces era muy cómodo que cobrara impuestos el Estado y los gastara el de la autonomía. Eso era un chollo perfecto. Y se aceptaba que era positiva la corresponsabilidad fiscal siempre que hubiera la solidaridad fiscal entre autonomías, que parece que en el caso de las que protestan lo hay. ¿Cuál es el problema? Que cuando esta autonomía fiscal, entre comillas, se usa para rebajar la parte de impuestos que legalmente las autonomías tienen como Estado autonómico, concesión impositiva, hay alguien que se molesta. ¿Quién se molesta? El que no es capaz de bajar impuestos y solo es capaz de subirlos, que es el problema que tenemos. Entonces, ¿quién baja impuestos? Madrid. ¿Quién baja impuestos? Andalucía. ¿Quién sube impuestos? Cataluña. Andalucía tiene trampa, ¿eh? Sí, pero ha bajado impuestos. Pero ha bajado impuestos, bueno, algo ha bajado. Sí, pero... Entonces, y el argumento no es de la trampa, el argumento que está dando el PSOE no es de la trampa, está diciendo que hay que armonizar. Es decir, me cabrea que a usted le salga más barato comer que a mí, que soy un poco tonto y no sé comer mejor. Pues es tu problema, chico, ¿no? Antes de irnos a publicidad, perdona, Enrique. Tengo que aportar en ese repaso histórico un hecho, es decir, Felipe González convoca unas elecciones que pierde después porque no acepta lo que le pide Jordi Pujol, o Jordi Pujol para ser más español, de
transferir el 30% del IRPF. Él se quiere quedar el 15% porque dice que eso es una barbaridad, como se ha demostrado después Piketty y otros economistas, nada de derecha. Eso impide la capacidad redistributiva del gobierno, el ceder demasiado. Entonces Pujol dice, pues yo ya no sostengo tu gobierno, y pasa lo que dice. Entonces pierde las elecciones y Aznar le da ese 30% y va dándole hasta el 50%, no fue 25, por lo cual en este momento me divierte mucho ahora. Bueno, esta señora cuando habla es como la Virgen de Lourdes, pasa siempre un milagro. Pero me divierte mucho que ahora descubra los progresistas que con este sistema económico, las transferencias realizadas, es absolutamente imposible que no crezcan las diferencias económicas individuales. Vamos a seguir hablando del tema, no sin antes nos tenemos que ir a una publicidad, pero contarles a los espectadores que bueno, Vox, el líder de Santiago Abascal, junto también con el Sindicato Solidaridad, iban a celebrar una manifestación, habían convocado una manifestación para este sábado a las 12 en la Plaza de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, perdonen, pero la delegación del Gobierno lo rechazó y estaban viendo a ver qué alternativas podían pues, usar para poder ir. Finalmente han indicado hace unos minutos que no iban a poder convocarla, porque lo que le ha contestado la delegación del Gobierno es que no habían hecho esa inscripción, esa solicitud en los 10 días que se requieren para poder pues, formalizar este tipo de actos. Nos tenemos que ir a publicidad. ¿Puedo decir una cosita antes muy breve? Muy breve. Muy breve. Hablando de manifestaciones, pues quiero anunciar aquí que otros compañeros youtubers y yo hemos convocado una concentración en la sede del PSOE en Ferraz el día 7 de octubre a las 12:30 de la mañana para gritar básicamente que esta panda de mafiosos tienen que irse ya del poder. ¿Vale? Pues el 7 de octubre a las 12:30 de la mañana. 7 de octubre, ya lo saben, a las 7:30 de la mañana. No, 12:30 de la mañana. Perdón, 7 de octubre. Que lo han autorizado. O la han autorizado. Nos vamos, en unos Estamos minutos volvemos. Estamos mandando que no pase lo de... Casi menos cuarto de la tarde y tenemos que saludar a Eduardo Morán de Morán Ópticos. Muy buenos días. Muy buenos porque días nos a vas todos. a hablar de ¿Qué tal? un tema, además, que preocupa mucho, que es la diabetes, porque la diabetes también afecta a los ojos y además es algo que si no se coge a tiempo, porque ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, alguien que no esté diagnosticado de diabetes, ¿qué síntomas puede tener para poder decir, oye, pues es que a lo mejor tengo esta enfermedad y tengo que ir al hospital urgentemente? Claro. Sí, la diabetes, que todos lo conocemos como una enfermedad que es metabólica en ese sentido, y a nivel ocular tiene 3 partes que nos afectan, tanto glaucoma, cataratas, que es más o menos esa opacidad del cristalino, pero sobre todo está lo que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es que, como en cualquier otra parte de la diabetes, lo que hace es deteriorar todos los vasos. Se trasvasa contenido venoso y lo que hace es edematizar, engrosar la retina. Entonces lo que hace es deteriorar. Los síntomas que se suelen dar es como manchas, destelleos de luz, pequeños así tintineantes, y de los 5 millones de españoles que tenemos o que tienen diabetes, no todos están diagnosticados. Entonces, una de las condiciones que cuando la diabetes en los primeros estadios no deteriora las partes, que también deteriora otros órganos, pero en caso del ojo tarda un tiempo en empezar a deteriorar. Entonces, siempre debemos decir que hay que ir al endocrino, por supuesto, que tiene que estar uno bien regulado para que ese deterioro venoso a nivel de retina no prolifere. De hecho, se llaman así retinopatía diabéticas proliferativas y no proliferativas. Es lo que te iba a contar, que se denomina así, retinopatía diabética. Y al final, esto, por ejemplo, ¿cómo se puede evitar o retrasar la aparición de esta...? Porque, claro... Retinopatía. Sí, normalmente eso es el médico endocrino regulando muy bien, es un tema alimentario, también con medicación, por supuesto, pero que lo que tenemos que hacer es que no haya grandes picos, que es lo que pasa en la enfermedad diabética, y tener esas revisiones, porque cuando ya se nota, y tenemos un poco la gran ventaja de que el ojo es de las pocas partes del cuerpo que mirando a través de la pupila vemos las venas que están en la retina, ¿no? O sea, podemos sin tener que abrir ni tener que hacer ecografías, ver realmente si hay algún caso en el que está empezando. Y cuando está empezando hay terapias fotodinámicas de coagulación, eso que hacen que eso se retrase bastante.
Pues ya lo saben los espectadores que además si son del Club de Amigos tienen unas promociones especiales, pueden hacer esa revisión visual específica para diabéticos, además tienen un 30% de descuento en gafas graduadas, un 15% de descuento en lentes de contacto y un 2x1 en audífonos. Así que ya lo saben, si no son del Club de Amigos, háganse del Club de Amigos para poder tener estos descuentos y llamen sobre todo a Morán Ópticos para que les pueda tratar pues, estas enfermedades que a lo mejor no saben ni que tienen. Para ello llamen al 91 544 91 75, que es el centro que está en Cea Bermúdez, o al 91 519 2508, que es el centro que está en López de Hoyos. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Perdón. Y para cerrar un poco el tema fiscal, nos va a contar nuestra compañera Marien Vallejo cómo algunas comunidades autónomas han lanzado, o sea, del PP además, se han lanzado contra esta guerra fiscal contra Sánchez. Buenas tardes, Marien. Sí, Ana, las rebajas fiscales parecen que están a la orden del día y es que al anuncio de Isabel Díaz Ayuso de eliminar el impuesto sobre el patrimonio y deflactar el IRPF se ha unido también Andalucía. Murcia además también ha anunciado que reducirá ese IRPF, un hecho que llama la atención al recordar que estas tres comunidades están gobernadas por el Partido Popular, un partido que a través de estas rebajas está advirtiendo al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante una posible descentralización de impuestos, una medida que el PP de Feijóo ya lleva pidiendo desde abril a nivel nacional ante el preocupante dato de la inflación. Y en este sentido, el PP asegura que los gobiernos autonómicos tienen plena libertad de movimiento para bajar o no esos impuestos, pero se trata sin duda de una medida que en Moncloa no gusta nada. Muchísimas gracias, Marien. Y yo ahora lo que quiero es introducir el tema con el que hemos abierto el programa, las declaraciones de Irene Montero sobre la educación sexual de los niños y los derechos que tenían estos niños en este asunto. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Con que les dé la gana, pero y a nosotros nos gusta, vamos a ver, es que es ilegal. En el artículo 16, o sea, perdón, no es que en el artículo 16, sino que en nuestros derechos y en la ley establece que en la Constitución, además, que los menores de 16 años no pueden mantener relaciones sexuales con su consentimiento con adultos, y además porque eso es pederastia. Y además la edad la ampliaron ellos. O sea, estaba en 13 y además fue la izquierda, fue este gobierno, el que amplió la edad a 16 años. Estas palabras son de una enferma mental. Esta ya es una degenerada. Esta tiene que salir del gobierno, incluso lo que ha dicho puede ser incluso delictivo. O sea, los niños, de verdad, la izquierda está completamente obsesionada con pervertir a los niños. Una fijación absoluta. Y yo siempre lo digo, que esto es una ventana de Overton que se lleva moviendo desde hace unos años para que la gente, la sociedad, se acepte la pedofilia y la pederastia. Eso es así de claro. Se está intentando aceptar que se acepte y se blanquee la pedofilia y la pederastia. Y va a llegar. Estas palabras y va a llegar. En Hazte Oír, para que los espectadores lo sepan, hay una petición de Irene dimisión por esto, por lo que ha ocurrido. Irene actualmente cárcel, ¿qué coño dimisión? Se puede firmar simplemente en la página de Hazte Oír. Ya tiene 2.200 firmas. Porque acaban de poner esta mañana con respecto a las declaraciones que ha hecho sobre los niños y la educación sexual de los niños. Todos tienen un problema básico, que es que exista la realidad. Y eso es una cosa bastante difícil de quitar. Plantearse que un niño / niña, lo del niño que lo diga ella, que sea chorradas, yo no caigo. Porque me insisto en mi afiliación intelectual, que es biólogo. Entonces, lo de niño / niña, hasta cierta edad, les da igual los estímulos sexuales, que los estímulos son mucho mejores o más eficaces, los estímulos del olor de una manzana, que huelen bastante poco, por cierto. O sea que con la realidad van a chocar. Un niño y niña hasta cierta edad, los estímulos sexuales no existen. Con lo cual su capacidad de esta relación que dice es cero, por no decir negativo. Es decir, le importa un pito. Yo podría hablar de lo que es un niño, no de una niña, pero un niño entre la maja y desnuda y la Virgen de Covadonga es absolutamente lo mismo a los 5, 6, 7, 8, 9 y no sé si hasta qué edad llega. Claro, pero ¿qué es eso de un niño no puede ser tocado si no quiere? ¿Pero qué clase de pervertida tenemos en el gobierno? O sea, aunque quiera, es que tú a un niño le dices, toma un cigarro, fúmatelo y no te va a decir que sí.
O sea, ¿qué pasa? ¿Hay que dejarle fumar? No, no, no. Esa La es edad la- de consentimiento es de esa es 16 la parte años. de- Y lo que ha digamos, hecho Irene Montero es una inducción a la pederastia. O sea, es que es lo que ha hecho. Es que es una vergüenza de que una ministra del Gobierno de España esté justificando a la pederasta como la está haciendo esta señora. Que es una auténtica vergüenza. No te lo hemos dicho muy claro, lo ha anunciado Iván esta mañana, Iván Espinosa, las acciones que vamos a llevar a cabo. O sea, directamente vamos a pedir la reprobación, vamos a seguir el cierre del ministerio, que la echen y vamos a tomar medidas legales, porque esa señora es una... O sea, es que hay que decírselo bien claro. O sea, señora, o sea, saca tus sucias manos de nuestros hijos. Es que es totalmente, esa señora está totalmente enajenada. Pero no Y son... además tiene dinero para hacer eso. no que es son lo los peor. únicos. No sé si habéis Es que visto... tienen que sacar ya de una vez por todas sus sucias manos de nuestros hijos. Dejen a nuestros hijos en paz. No sé si habéis visto en Terrassa o en el ayuntamiento ha organizado un taller para niños de 6 a 12 años de travestismo. De travestismo, de drag queen, donde nos enseñan a travestirse, a rebelarse contra el género que se les ha impuesto al nacer. Claro, o sea, eso está financiado con dinero público, pero es que están completamente obsesionados con pervertir a los niños, sexualizarlos y pues eso, lo que he dicho antes. Y eso no es solamente ignorancia, ¿eh? O sea, yo he explicado por el tema de la ignorancia, pero eso que estás diciendo ya no es ignorancia. Eso es mala fe o mala leche. Esas palabras están O muy sea, eso es estudiadas. eso se llama maldad. Esas palabras están muy estudiadas porque ella no dice exactamente la palabra de que, bueno, que un menor de 16 años pueda mantener relaciones con un adulto, pero lo deja muy claro. No, deja o sea, que no lo si, dice, pero si lo el deja niño muy quiere, claro. con lo que quiera. Con Si lo el que niño quiera. quiere, hasta con un gato. Hombre, pero es que entonces por esa regla de 3 un niño es muy influenciable, una persona Claro, mayor claro. con Por artimañas eso te es puede niño. decir, oye, si hacemos esto, entonces te doy esto a cambio. O sea, vamos a ver. Pero eso sería la parte de la El tabaco y ignorancia. el alcohol también Pero es están que prohibidos esta a los parte, menores. o sea, eso sería lo que dices tú, la parte de la ignorancia. No sabe que un niño, o sí sabe, pero es que va más allá. Y yo he ¿Cómo no lo atacado vas a la ver parte si es de la madre? ignorancia. Se tiene 2 niños. Tú has ido tiene que mucho más saberlo. allá. Bueno, a ver, Pero, si se vamos a entera ver. de algo, eso. Enrique. Además, esta barbaridad tiene una incoherencia en el discurso, yo no sé, porque dice, lo primero que dice, un niño tiene derecho a que no le toque un adulto. Hombre, claro, evidentemente, es la ley Para eso lo están protege protegidos contra eso. también. Y un adulto también. Y un adulto Hombre, también claro. tiene Claro. derecho a que no le toque otro adulto. Exacto. Pero bueno, ahí él habla de niño y niñas y digo niños. Niños, a sí, mí me digo gusta más el obetense, ¿no? Niños. Niños. Pero a la vez puede sí hacer cosas con un adulto. Pero oiga, ¿usted qué está defendiendo, pues? ¿Proteger al niño de los pederastas o entregárselos? No lo entiendo. Esta mujer, tú has dicho cárcel. Sí, tendría que ser cárcel, pero porque en España cometimos un error que es cerrar los manicomios. Si no, yo lo vería más bien en tratamiento psiquiátrico. Y no es la primera vez que alguien de la izquierda dice esto. Yo recuerdo las palabras de la alcaldesa de Getafe, que dijo que su función era promover las relaciones sexuales afectivas entre niños también. O sea, esto no es la primera vez que se dice. O sea, ya hay un antecedente para pervertir a los niños. Estando aquí, Enrique se conocerá perfectamente el caso de grandes, entre comillas, intelectuales franceses de izquierdas que en sus comportamientos lo único que han enseñado al mundo es la pederastia. ¿No? Y luego también que lo que quieren es promover la educación sexual en infantil. En infantil. Lo que ha dicho Isaac me ha recordado que unos recientes, no de las últimas LGTBI en Estados Unidos, una de las Gay Parade de Estados Unidos, sí que empezaba a entrar ya ese movimiento pedófilo, se veía los carteles de libertad. Sí. Hasta bandera tienen. Hasta bandera y todo. O sea, fíjate que o sea, me quiere sonar eso perfectamente, y es lo que dice Isaac, o sea, que poco a poco van a introducir esa hoja de ruta, porque lo que va pasando en Estados Unidos, luego los progres de aquí lo van importando, y esto va a surgir, y está surgiendo. Y esa señora ha dado el primer paso, maquillado, con palabras para que no tal, pero ella ya ha puesto la primera Introducido piedra. está, lo que no está es legalizado. Sí, pero bueno, pero ya no de una forma, ya no se había hecho desde el gobierno de España, nunca se había pero dicho. introducido está muy Pero desde el introducido gobierno de en España, la sociedad, una en ministra el mundo. en este caso, no se había dicho, se había puesto negro sobre blanco, Ya, que ha pero quedado registrado pero que la perfectamente. batalla que está intentando dar, o da la sensación que dé, no es de que se introduzca, es de que se legalice. Porque introducido, repito, que está, y basta ver las redes de pedofilia ¿Queréis- que se están consiguiendo levantando en todo el ¿Queréis mundo. que acabemos con una crónica de manicomio, ya que Enrique Otra. ha hecho referencia así? Otra. Porque Y además es otra manicomio tenemos víctima en el que la ley gobierno. de la violencia de género de Irene Montero pues no han parado, es otra víctima más. En este caso, el subinspector de la Policía Nacional
Nacional que el pasado mes de enero entró por la fuerza en una vivienda de Madrid en la que había indicios de un caso de violencia. Fue apartado de su cargo por abrir de una patada la puerta de la casa de la víctima. Él defendió que existía una situación de delito flagrante. ¿Qué ocurrió exactamente? El pasado 27 de enero, a las 6 de la mañana, una patrulla del Cuerpo Nacional de la Policía patrullaba por la calle de Albarracín de Madrid cuando se encontraron con una escena terrible. Una mujer pedía ayuda a gritos en mitad de la calle. Según ella misma, les contó minutos antes que se encontraba manteniendo relaciones voluntarias con su expareja, cuando de pronto el hombre tomó una actitud violenta contra ella hasta sacarla a golpes de la casa en la que ambos estaban. La mujer estaba sola, magullada en la calle, y dentro de la casa su presunto agresor con todas las pertenencias de la víctima, incluidas las llaves de su casa, sus teléfonos, documentación y dinero. Los agentes entonces decidieron entrar en la casa a la fuerza para detener al hombre y recuperar así los efectos personales de la mujer, lo que le costó el puesto de trabajo a este policía. Ayer, el otro día, comentábamos una de las víctimas que era una mujer que había sido agredida por su expareja también, que lo fue a denunciar y que en el momento de la denuncia se entera de que su expareja se había cambiado de género y que entonces no se le aplicaba esta ley. O sea, ya vemos en esta semana por lo menos 2 personas que quedan fuera del amparo de esta ley. Sí, bueno, sí que es verdad que en el primer caso... Sí, es otro tema más diferente. Sí, no había delito flagrante realmente. O sea, ¿Quién ha denunciado a este policía? Le avisaron directamente del cuerpo de policía, claro, cuando vieron el caso, como además hubo todas esas situaciones que se dieron en la pandemia. Pues eso es una barbaridad. O sea, ya, esta pero mujer es que tiene protección judicial. Vox, por ejemplo, ha preguntado a Irene Montero si le iba a proteger a este señor porque estaba defendiendo a una de sus mujeres y le han contestado que no. Sí, a mí me encantaría que no lo hubieran cesado y que estuviera permitido haber derribado la puerta, pero efectivamente no se puede irrumpir en un domicilio sin orden judicial si no hay delito flagrante. En ese momento el delito ya se había cometido supuestamente, ¿no? Entonces me parece más que complicado, discutible. complicado. Yo creo que debería... O sea, puede abrir un expediente, yo qué sé, pero expulsarlo, vamos... Bueno, David, que sabrá más de este tema porque sobre todo fue la formación quien... No, a ver, cuando la policía tiene la capacidad de un delito flagrante sí que puede. Sí. Claro, pero claro, al cambio de los tiempos, lo que ha dicho él, cambia el tiempo, cambia la jugada. Pero de todas formas es una muestra más de la desprotección que tienen nuestras fuerzas de ocupación del Estado, como hemos empezado hablando de ellos, que la legalidad muchas veces, o sea, la ley muchas veces va contra ellos y están cansados en el sentido de que, oiga, es que nosotros estamos aquí para servir y proteger, tenemos que tomar decisiones en cuestiones de segundos, nos encontramos muchas veces que la vida, nuestra propia vida está en peligro. Hace unos días en Petrer, en Alicante, un señor con amenazante con un hacha de gran calibre. Los policías tuvieron que abrir fuego y tuvieron que disparar en este caso del pie, pero es que mucha gente se piensa que porque vaya con un hacha y el otro policía con una pistola, el policía está a salvo. No es así. O sea, un policía que está a menos de 15 metros de un arma blanca está desprotegido. Nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo y no queda más. Entonces mañana a las 12 otra vez dando caña como siempre. Esta tarde tendrán la redacción abierta con Xavier Orcajo y por la noche El Gato al Agua con Javier Esparza. Que pasen muy buen día.